Igual 106 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. ¿Qué le pasó a Hermes? Cuando el barco llegó a la isla Delta, Amelie encontró a Hermes, que normalmente rebosaba energía, con un aspecto sumamente abatido, colgado del hombro de Nanamo como una bufanda, con una sensación de absoluta desesperación. Nada del otro mundo. Quizás esté cuestionando su propia inteligencia. Has estado meditando en la cabina todo el tiempo, así que no viste lo que acaba de hacer. La meditación consiste esencialmente en encontrar un estado de tranquilidad y concentración, lo cual puede ser útil para cultivar la percepción visual. Tras iniciarse en ella mediante una experiencia traumática, la práctica de la meditación puede aumentar la precisión de la percepción visual. Esta isla es segura y la gente que encuentres allí es de confianza. Sin embargo, en las montañas y los bosques habitan feroces bestias salvajes, animales peligrosos como monstruos marinos. No está permitido separarse del grupo a voluntad. Sigue las instrucciones de los equipos y profesores que te han sido asignados. La tierra firme evoca una sensación peculiar en muchas personas. Ya sean hombres pez o sirenas, todos anhelan la tierra, especialmente el parque de burbujas de jabón en el archipiélago de Sabaody. Mucha gente sueña con ir allí, pero la mayoría solo se atreve a mirarlo desde lejos, desde el mar. Aunque Delta Island no tiene un parque de atracciones, ofrece una experiencia completamente diferente. Gracias a los preparativos de los isleños, el reasentamiento se desarrolló sin contratiempos. Algunas personas fueron reubicadas en la isla Delta, mientras que otras serían enviadas de regreso a sus pueblos de origen. Los más difíciles de manejar fueron los esclavos piratas. Aunque todos dicen querer devolver el favor, la naturaleza de los piratas siempre es una incógnita, y solo se puede confiar en un número muy reducido de ellos. Las alianzas y las traiciones son comunes entre los piratas, y Nereus se sentía incómodo al ubicar a estas personas directamente en la isla Delta. No sería apropiado tratarlos como a los esclavos de las subastas anteriores, ya que fueron rescatados de Merigeoise y, desde luego, no podían ser devueltos. Dejarles marcharse directamente sería un desperdicio de recursos, ya que estas personas son bastante capaces. De hecho, ¿hay un lugar al que ir? Tras pensarlo un poco, Nereo ideó un lugar donde podían ser colocados. No hace mucho, en el mar de China Oriental, existía una ciudad portuaria común y corriente. En una colina desierta junto al mar, un hombre estaba sentado sobre una roca expuesta, contemplando el muelle lejano, que estaba repleto de todo tipo de gente. Sin embargo, no estaban trabajando. En cambio, estaban siendo observados y seleccionados como si fueran mercancías. Señor Long, según la información que hemos recabado, estos trabajadores fueron reclutados a la fuerza por el reino en todo el país. Con la ascensión del nuevo rey al trono, todo tipo de gastos extravagantes han dilapidado el oro celestial que originalmente fue entregado al gobierno mundial. Ahora ha vendido la mitad de su territorio a un país vecino, reduciendo así su parte del tributo del oro celestial, y ha esclavizado a la gente que originalmente vivía allí para llenar el vacío en el tributo del oro celestial. Nosotros y también deberíamos tomar medidas y ese señor ha hecho algo sin precedentes en Merigeoise. No tengo sus habilidades, pero yo también quiero hacer algo. La muerte del almirante y la liberación de todos los esclavos en Merigeoise fue una hazaña extraordinaria a ojos de dragón. Conocía a Salazar, y aunque no aplaudiría su muerte, después del incidente del Valle de los Dioses, Ryu no podía creer que él, como almirante de la flota, no supiera nada al respecto. Por lo tanto, no hay nada que lamentar de la muerte de Salazar. Lo que más lamenta Dragón es que, entre los soldados fallecidos, había algunos que se unieron a la marina por una causa justa, pero murieron en lugares donde no debían estar. ¿Tuvo la culpa el señor Nereus? ¿O el oficial que les ordenó llevar a cabo la misión? No, ninguno de los dos tuvo la culpa. La culpa recae, en el gobierno mundial, la causa principal. Llamar. El cielo comenzó a oscurecerse y el mar, antes en calma, empezó a agitarse con fuerza. Los fuertes vientos impedían a los guardias del puerto abrir los ojos. En medio de este viento feroz, la bandera que una vez perteneció a este reino quedó hecha jirones.
Si se permitía que el dragón se desarrollara por sí solo, aunque ya había reunido cierta mano de obra, su actividad principal consistía en organizar protestas en diversos lugares, y no se producían conflictos. Los conflictos armados solo comenzaron a surgir bajo el nombre de Fuerzas de Autodefensa después del incidente de Oara y la Operación Buster Call. El ejército revolucionario se formó incluso más tarde. Ahora, el dragón ha dado pasos mucho más importantes. El país vecino ha partido para participar en la conferencia mundial, y la armada circundante también escolta al rey de dicho país. Aprovechando esta oportunidad, el dragón lanzó su propia operación en este país. En comparación con hace 2 años, cuando dependía exclusivamente de sus armas de fuego para el combate, la fuerza de dragón ha aumentado drásticamente, convirtiéndolo en una persona completamente diferente al soldado de la marina en God Valley. Por un lado, encontró una fruta del diablo. Por otro, el incidente del Valle de los Dioses pareció hacerle comprender algunas cosas. Gab le proporcionó una base sólida para su cuerpo y también le enseñó algunos consejos de entrenamiento de combate. Con la ayuda de la fruta del diablo, la fuerza de dragón mejoró enormemente, convirtiéndolo en un hombre fuerte, al menos en el East Blue. Siempre y cuando sea una fruta del diablo decente para el combate, básicamente puede alcanzar este nivel de éxito en los 4 mares. En apenas mediodía, el reinado real llegó a su fin y el rey huyó presa del pánico. Los barcos que originalmente se utilizaban para transportar esclavos fueron usados por el dragón para trasladar a su pueblo. Sabía que no podía dejar al hombre allí. Normalmente, tal acto se definiría como rebelión, y el gobierno mundial podría enviar su armada para ayudar al rey a reclamar su trono. Dragón no tenía la capacidad de quedarse allí y librar una guerra de posiciones, así que al final solo se llevó a algunas personas que estaban dispuestas a seguirle y se embarcó en un viaje a través del mar. El mar de China Oriental es inmenso. Encontrar un lugar donde establecerse todavía es posible. Justo cuando Ryu estaba pensando a dónde ir a continuación, un Den Mushi en su cuerpo sonó de repente. Dragón, deberías recordar quién soy, ¿verdad? Por supuesto, señor Nereo. Este Den Mushi era el que Nereus le había dado en aquel entonces. Aún sin ver el rostro que imitaba el Den Mushi, Dragón sabía quién estaba al otro lado. Vi en el periódico que había protestas masivas ocasionales en el mundo, y usted fue quien las lideró, ¿verdad? Soy yo, pero ahora lo entiendo. Los puños son más efectivos que los eslóganes. Pareces haberte fortalecido mucho. El sonido de las olas a nuestro alrededor, estás en alta mar, ¿verdad? Si confías en mí, cuando te hayas tranquilizado, dame un lugar donde quedarme. Tengo gente aquí. No te voy a mentir, estas personas fueron esclavas de los dragones celestiales, pero también piratas. No tengo un buen lugar donde alojarlas aquí. Si tu fuerza aumenta y logras mantenerlas bajo control, tal vez puedas utilizarlas. Ya veo, ahora lo entiendo. Gracias por su ayuda. Ahora mismo me falta personal. Los oponentes de CI son, sin duda, relativamente débiles, pero esto también significa que encontrar cuadros fiables en CI no es tarea fácil. Si tú también guardas resentimiento hacia los dragones celestiales, puedes ser considerado un compañero de viaje. Mis hombres me entregarán a ese hombre, y haré que ponga a prueba tus habilidades. Sí, gracias. Capítulo 107. Céfiro de brazo negro. Dragón podía comprender por qué Nereus quería que alguien pusiera a prueba su fuerza. Simplemente era porque no confiaba del todo en esos piratas. Si soy demasiado débil, probablemente no podré contar con estas personas. Sin embargo, el dragón sigue confiando en su fuerza y cree que puede manejar esta situación. El Mer y Geoi se está siendo atacado, estalla una rebelión en el lejano East Blue y piratas de todo el mundo luchan por el territorio. Todo el océano estaba agitado, pero incluso en esas circunstancias, la conferencia mundial se acercaba y la armada sentía una presión creciente. ¿Qué pretenden hacer estos tipos? ¿Acaso intentan superarse unos a otros en este tipo de cosas? En el cuartel general de la Armada, el comandante de la Fuerza Aérea, que había sido ascendido a almirante de flota, sintió un fuerte dolor de cabeza mientras miraba el informe que tenía en la mano. Hace unos días, Kaido atacó él solo una división de la Marina en el Nuevo Mundo. Los refuerzos cercanos llegaron rápidamente, impidiendo que Kaido causara demasiados daños. Sin embargo, ni siquiera los vicealmirantes lograron capturar a Kaido, que podía volar libremente, ya que se había retirado cuando llegaron los refuerzos a las cercanías.
Después de eso, el hacha de plata y el león dorado, que originalmente estaban luchando, de repente dejaron de pelear y lanzaron ataques contra dos ramas cercanas, como si quisieran tener un enfrentamiento final. Las fuerzas de combate de alto nivel de la Marina han estado completamente ocupadas durante este periodo, no solo escoltando a los reyes que llegan uno tras otro, sino también extinguiendo incendios en diversos lugares. Si preguntaras si hay alguna buena noticia ahora mismo, la respuesta sería que, aunque Garp está haciendo las cosas a su manera, al menos sigue trabajando. Sin embargo, esta buena noticia pronto se vio eclipsada por una mala noticia. Informando al mariscal Com, noticias urgentes del Nuevo Mundo. El almirante Zephyr se ha encontrado con Nereus en las aguas cercanas a la rama G1. ¿Qué dijiste? A ojos de la Marina, Nereo era un auténtico loco. En circunstancias normales, incluso si un almirante naval no puede derrotar a un pirata, aún puede escapar ileso. Los piratas de Roger tenían la capacidad de dejar atrás a un almirante de la marina, pero en realidad no estaban interesados en luchar contra los marines. Normalmente combatían brevemente y luego huían. Y por alguna razón, ahora los caballeros de Dios del gobierno mundial siempre siguen a los piratas de Roger. Pero Nereo, este es el tipo de persona que se atrevió a asaltar Merigeois en solitario y matar a su mariscal en poco tiempo. Aunque el rival contaba con la ventaja de la lluvia torrencial y la oscuridad de la noche, Ceza aún podía hacerle frente. Avisen a Zephyr que se retire inmediatamente. Sengoku y yo iremos en su ayuda enseguida. Lógicamente, una persona debería permanecer en el cuartel general de la Armada, pero ahora esa convención se ignora. Si Nereus asesinara a un almirante en este momento, sería mucho más que una simple pérdida de prestigio para la Armada. El prestigio que tanto le ha costado conseguir a la Marina podría desvanecerse en un instante, y quién sabe en qué se convertiría el mar. Mientras Sora y Sengoku se dirigían a toda velocidad hacia esa zona marítima, Nereus ya había llegado a bordo del buque de guerra de Zephyr. Los niños de la isla Gyojin siguen realizando su entrenamiento en tierra firme en la isla Delta. Sebastián y Bikupanda se quedaron en esa isla, mientras que Nereo simplemente deambulaba solo por los alrededores. Nereo sabía mucho mejor que la armada que islas cercanas podían ser abastecidas y cuáles contaban con abundante agua dulce. Casualmente, se topó con la armada reabasteciendo agua dulce en una de las islas. Todos. Suban a los barcos y evacúen. No pueden interferir en esta batalla. Zephyr observó a Nereus con recelo y ordenó a los soldados navales que abandonaran la zona de inmediato. General Zephyr. Ejecuta el comando. Oye, ¿por qué actúas como si fuera una cuestión de vida o muerte? No soy ningún monstruo, ¿de verdad tienes que estar tan alerta? Nereo observó cómo la armada se retiraba lentamente, pero esa sola mirada hizo que Céfiro reaccionara como si hubiera estado muy nervioso. Su aura dominante, negra como la tinta, se concentraba en sus brazos. Su haki de armamento había sido perfeccionado al máximo, y lanzó un puñetazo a Nereus desde la distancia. Auge. Una aterradora marca de puño quedó grabada en la pared de roca detrás de Nereo. La pared no se derrumbó. Aparte de algunas pequeñas grietas, quedó completamente intacta. Pero se podía ver un destello de luz en la marca del puño. El puño de Cefa abrió un agujero en la pared del acantilado. La fuerza de ese puñetazo se concentró casi por completo en un solo punto, razón por la cual se produjo esta escena. Sin embargo, Nereus simplemente se sacudió el polvo. Si bien el poder condensado y comprimido era formidable, también era más fácil de esquivar. Siempre que usara su esencia sanguínea para limpiar esa parte de su cuerpo de antemano, evitaría las heridas de forma natural. Eso es increíblemente grosero. Simplemente te saludé y me atacaste. ¿No te parece ridículo decir esas cosas? No eres más que un matón que solo sabe intimidar a los débiles. ¿Acosar a los débiles? ¿No es cierto? ¿Cuántos marineros han muerto a tus manos a lo largo de los años? Obedecieron órdenes de luchar contra ti, pero dada tu fuerza, ¿podrían esos soldados representar alguna amenaza para ti? ¿Qué sentido tiene masacrarlos aparte de satisfacer tus propios deseos? Esos eran simplemente soldados que seguían órdenes. Claramente tenías muchas más maneras de manejar ese tipo de situación. Jajaja, interesante. Yo pensaría que es una tontería decirle esas cosas al enemigo. Pero no eres incomprensible, después de todo, eres la muñeca negra que no mata.
Black Arm Zephyr, un almirante que no mata, es también el más ingenuo y extremista de todos los almirantes de la historia. Antes nunca mataba piratas, sino que los capturaba y dejaba que las leyes del gobierno mundial los juzgaran. Ni siquiera la muerte de su esposa e hijos a manos de piratas vengadores le hizo cambiar de opinión. Simplemente se retiró de la vida pública y comenzó a trabajar como instructor naval. Pero tras presenciar el asesinato de sus alumnos, la pérdida de su propio brazo y el intento del gobierno mundial de reclutar a ese pirata como Shichibukai, Zephyr llegó a otro extremo, llegando incluso a querer destruir todo el nuevo mundo. De repente me surge una pregunta. ¿Quieres matarme ahora o prefieres capturarme y dejar que el gobierno mundial me juzgue? Por supuesto que te capturaremos. Para un pirata como tú, Impel Down es el único lugar. Eres realmente persistente, de repente pierdo el interés en pelear contigo. En lugar de matarte, tengo una idea mejor. En cuanto terminó de hablar, una ola carmesí recorrió toda la isla, con Nereo como epicentro. El haki de armamento de Zephyr envolvió todo su cuerpo, resistiendo la fuerza desconocida, pero los soldados que se retiraban siguiendo sus órdenes perdieron repentinamente la capacidad de moverse y, uno tras otro, cayeron al suelo retorciéndose de dolor. Maldito seas, ¿qué estás haciendo? Si yo fuera tú, no me movería. Su sangre y sus corazones están ahora mismo en mis manos. Con solo pensarlo, todos morirán. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Para ti no es difícil, Zepa. Dime, ¿qué pasaría si algunas personas masacraran a cientos de miles, incluso a decenas de miles de personas cada 3 años, tratando la matanza como un juego? Y la Marina es su cómplice. ¿Qué clase de soldados son estos? Capítulo 108. ¿Te atreves a afrontar la verdad? ¿De qué estás hablando? Siendo una persona fuerte, ¿necesitas esos trucos verbales? Zepa, como era de esperar, no creyó las palabras de Nereo. Aunque el proceso de reclutamiento de nuevo personal naval aquí es más sencillo y no requiere investigación política ni nada por el estilo. Sin embargo, además de su propia fuerza, el gobierno mundial también confía en su lealtad para ascenderlos al rango de almirante. Ellos mismos también creían en la Marina y estaban dispuestos a luchar por ella. Zephyr no fue alguien seleccionado temporalmente para cubrir puestos de combate durante el reclutamiento mundial. Ascendió desde recluta hasta convertirse en miembro de pleno derecho de la Marina. En comparación con esos monstruos excepcionalmente talentosos, la trayectoria inicial de Zephyr puede describirse como mediocre. Ingresó en la Academia Naval a los 14 años, se convirtió en suboficial de la Marina a los 28, dominó el manejo de armas a los 34 y se convirtió en el almirante más joven este año. En comparación con los oficiales que ascendían de rango desde el principio en función de sus habilidades, Zephyr gozaba de una mayor reputación entre el personal naval ordinario, y además era un almirante que se preocupaba profundamente por sus subordinados. Como oficial naval de alto rango que ha acumulado una amplia experiencia y conocimientos, es un modelo a seguir para muchos jóvenes oficiales navales. Aunque solo tiene 38 años, Zephyr ha dedicado la mayor parte de su vida a la Marina. Para Zephyr, la justicia es su máxima prioridad, y, naturalmente, no se dejará influenciar por las palabras de Nereus. ¿De verdad no me crees? Cobarde secuestrador, ¿cómo voy a creerte? ¿Cuál es exactamente tu propósito? ¿No te dije que solo quería hablar contigo? En cuanto a los rehenes, si no los controlo, será difícil que me escuches como es debido. En ese caso, no me quedará más remedio que matarte. Es una lástima, se mire por donde se mire. Aunque Garp dudó, siguió fiel a su lema de justicia y luchó por la Marina según sus propias convicciones. Sengoku fue preparado por Sora para ser su sucesor. A diferencia de Garp y Zephyr, que desconocían la verdad, Sengoku llevaba mucho tiempo expuesto a la oscuridad que se escondía dentro de la Marina, pero su postura permaneció inalterada. Una justicia justa que impere suprema era la idea de Sengoku, y en comparación con ellos, Zephyr era el más propenso a vacilar. En la versión El Rehén Supremo, Zephyr finalmente no logra escapar. Por supuesto, aunque pueda estar interesado, Nereo seguirá matando si las cosas se salen de control. No tiene ningún principio de no matar. Mientras alguien sea su enemigo, aunque tenga algunas cualidades respetables, no mostrará piedad. Desprecio la mentira, pero será mejor que no le cuentes a nadie lo que estoy a punto de decir. Puede que tus palabras no tengan mucho impacto, pero lo más probable es que tus soldados sean silenciados.
Seguramente ya sabes de las operaciones de la Armada en el oeste hace más de 2 años, ¿verdad? Garp, que estaba de permiso en ese momento, fue trasladado de urgencia a Gobayei, lo sé muy bien. Fue el comienzo de la caída de los piratas de las rocas. ¿Ustedes, piratas, se reunieron en el azul oeste? Sí, ambos estamos en el West Blue, pero ¿qué podría hacer que los piratas de Rocks y los piratas de Roger aparecieran en el West Blue al mismo tiempo? En realidad es un poco gracioso, porque una de las razones es que es mujer. El objetivo de Rox es su familia, y otros tienen sus propios motivos ocultos, pero en realidad, el objetivo de mucha gente es Shaki, y eso no se puede cambiar. Sin embargo, Zephyr escuchó estas palabras. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Acaso decir algo así satisface tus deseos morbosos? Ay, hoy en día, la gente que dice la verdad siempre es objeto de sospecha. Es muy difícil para la gente honesta vivir. Un grupo de piratas con recompensas que comienzan en 1.000 millones se reunieron en una isla común y corriente del West Blue, con el único objetivo de una mujer. Esto suena realmente escandaloso. Aunque Roger, Barba Blanca y los demás eran todos piratas, Zephyr también admitió que estas personas tenían sus propias creencias y que no creía que todos estuvieran embrujados por una mujer. Sin embargo, la verdadera respuesta es que los dragones celestiales organizaban allí un juego mortal, y todos los esclavos, así como los nativos del Valle de los Dioses, eran sus objetivos de caza. Garp fue trasladado allí para proteger a los dragones celestiales. No te servirá de nada escuchar más detalles. Durante todo el incidente de Gobayei, su armada fue simplemente una cómplice. Hablando de eso, me lo has estado preguntando todo este tiempo. Así que, joven almirante de la Marina, ¿qué opinas de los dragones celestiales y los esclavos? ¿Y qué opinas de la red de trata de personas que opera justo delante de las narices de la Marina en el archipiélago Sabaody? Punto 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 punto. Ante esta pregunta, Zephyr no tenía respuesta. Desconocía la verdad sobre Gobayei, pero la red de trata de personas en el archipiélago Sabaody era un asunto ineludible. Aunque se afirme que los esclavos provienen de estados no miembros y de piratas, eso no cambia el hecho establecido. Además, la procedencia de los esclavos vendidos depende enteramente de ellos. Lo más importante es si los dragones celestiales están realmente involucrados. No es imposible que hagan algo así. Aunque los dragones celestiales no son buenas personas, pasan la mayor parte del tiempo en Merigeoise y rara vez se aventuran en el mar. Incluso si causan algún daño, es mucho menor que el causado por los piratas. Esta es una opinión compartida por muchos miembros del personal naval. Un orden profundamente corrupto es mejor que un desorden caótico, especialmente desde la perspectiva de los Estados miembros. En realidad, el gobierno mundial no es tan malo. ¿No puedes probar que lo que dices sea cierto? Zephyr seguía negando las palabras de Nedeus, incapaz de aceptar que la Marina se hubiera convertido en cómplice en este asunto. Ya no se trataba de dejar que las cosas siguieran su curso sin control, sino de una implicación total y absoluta. No sé cómo su armada está manteniendo esto en secreto, pero Garp y usted estuvieron en la misma armada, ¿verdad? Quizás pueda preguntarle. O tal vez podríamos intentar averiguar qué pasó a través de su hijo. Monkey de Dragón, ese joven marine, disparó a un dragón celestial en el Valle de los Dioses, algo sin precedentes, aunque solo fuera un dardo tranquilizante. Pero ahora, probablemente ya no esté en la marina. Antes no le había prestado atención, ya que Zephyr también tenía que salir en misiones y no se había preocupado mucho por los hijos de sus compañeros. Pero pensándolo bien, el lobo solitario de la Armada, tan elogiado tras el incidente del Mar del Oeste, no ha vuelto a aparecer en los últimos 2 años. Dicho esto, creo que, con su autoridad como almirante naval, debería poder encontrar algunas pistas sobre el resto. Su compromiso ha salvado la vida de estos jóvenes soldados, y es hora de que me marche. O mejor dicho, estás decidido a luchar contra mí hasta la muerte aquí. Zephyr permaneció en silencio, simplemente dejando que Nedeus se marchara. Aunque Nedeus afirmó que no había tenido intención de matarlos, los soldados navales permanecieron desplomados en el suelo, incapaces de levantarse. Tiempo después, cuando llegaron los refuerzos del cuartel general de la Armada, encontraron soldados navales inconscientes esparcidos por el suelo, algunas señales de batalla y a Zephyr sentado impasible a un lado. Capítulo 109. Ese día, Zephyr comprendió de repente a Garp. Zeph. ¿Cómo estás?
Sengoku y Zephyr eran oficiales navales de la misma época, lucharon juntos hasta ahora y fueron buenos compañeros de armas. Al ver esto, ni siquiera prestó atención a la situación de los soldados rasos en tierra, y se acercó primero a Zefa. En el subconsciente de la época de los estados combatientes, estos soldados rasos ya habían sido condenados a muerte. Aunque no había sangre en el suelo, Zephyr se había topado con Nereus, conocido en todos los mares por su costumbre de usar la succión de sangre en la batalla. Yo, estoy bien, ¿vino algún médico con usted? Mis soldados siguen vivos, pero por alguna razón no pueden despertar. Al escuchar las palabras de Zefa, Sengoku se percató del estado de los soldados. A diferencia de Zefa, Sengoku aceptaba con mayor resignación la muerte de los soldados. Incluso después de que T-Bone, que ya había sido ascendido a teniente general, muriera en la línea temporal original, Sengoku seguía eligiendo distintos sabores de rebanadas de mochi. Sin embargo, fue precisamente esa personalidad la que lo convirtió en el sucesor del mariscal. Un general que va a comandar toda la armada no necesita ser demasiado misericordioso. Estos soldados, que se reportan al general Sengoku, han caído en un profundo sueño por causas desconocidas. Sus pulsos son muy lentos, como si estuvieran hibernando. Sin embargo, su vida no corre peligro. Debería despertar en unos días. ¿Fue Nereo quien lo hizo? El hecho de que todos los soldados estuvieran inconscientes, en lugar de haber muerto en combate, resultaba aún más desconcertante para Sengoku, ya que era demasiado inusual. El número total de soldados que sobrevivieron en esta ocasión supera el número total de soldados que sobrevivieron en los últimos años. Zefa, ¿qué demonios pasó? No lo sé. Estaba reabasteciendo de agua potable a la isla con mis soldados cuando de repente me encontré con ese tipo. Pero parecía tener algo que hacer y no se quedó mucho tiempo en la batalla. Usó su habilidad contra nosotros una vez y luego se marchó. Zefa no dijo nada de lo que Nereo había dicho. Aunque seguía sospechando de Nereo, sus palabras aún le generaban cierta desconfianza. Investigar y descubrir la verdad. Ese era el pensamiento de Zephyr en ese momento. Ese tipo está loco, pero es mejor así, que nada esté mal es mejor que nada. El hecho de que Zephyr estuviera sano y salvo tranquilizó a Kong. Al menos no tenía que preocuparse por la noticia de que el recién nombrado almirante hubiera muerto a manos de piratas, lo que habría provocado que la reputación de la armada cayera en picado. Además, la situación actual podría incluso resultar beneficiosa para la propaganda interna de la Marina. En alta mar circulan numerosos periódicos. Además de publicaciones como Morgan's World Economic News, distribuidas mundialmente por Newsbeat, algunos países tienen sus propios tabloides, y la Marina también cuenta con su propio periódico militar. Al día siguiente, el informe militar interno de la Armada declaró que el recién nombrado almirante del cuartel general de la Armada, Black Arm Zephyr, dirigió a su equipo para enfrentarse a Nereus y luchó contra él valientemente, sin que ninguno de sus soldados sufriera bajas. Si no fuera porque la única capacidad de la Armada para salir ilesa de un encuentro con piratas no era algo que debiera hacerse público, esta noticia no se habría limitado a informes militares internos, sino que habría circulado en el periódico de la Agencia Mundial de Noticias Económicas. Debido al estilo de Nereo, muchos miembros del personal naval sentían temor hacia él, y al realizar misiones relacionadas con él, con frecuencia surgían voces disidentes desde abajo. El incidente con el Zephyr brindó a la cúpula naval la oportunidad de levantar la moral. Sin embargo, la persona en cuestión ya ha llegado a la residencia de Garp. En el salón de la familia Garp, sobre una mesa que había sido cambiada recientemente, humeaban 2 tazas de té verde. En la habitación, que estaba casi vacía, el único sonido era el crujido de las galletas de arroz al ser masticadas. Lágrima. No vine aquí para verte comer galletas de arroz. ¿A ti también te gustaría un paquete? Estoy aquí para hablar de negocios. Ya lo has visto, ¿verdad? Zephyr arrojó el periódico militar recién publicado delante de Garp. Había oído que Garp solía romper periódicos y siempre decía que iba a ajustar cuentas con Morgans. En aquel entonces no entendía el comportamiento de Garp, pero ahora sí. Es probable que los periódicos que informaron sobre Garp también contuvieran una cantidad significativa de información inventada. Ya veo, eres bastante fuerte. Basta. No estoy aquí para bromear. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió durante esa operación en el mar amarillo hace 2 años?
Al ver que Garp actuaba de forma errática, Zephyr no tuvo más remedio que saltarse las formalidades e ir directamente al grano. ¿Es porque soy fuerte? Desde luego, no era débil como para convertirse en almirante de la marina, pero sonaba un poco raro viniendo de la boca de Garp. ¿West Blue? ¿Qué pudo haber pasado? ¿No viste el informe? Dice lo mismo. Los piratas de Rox fueron aniquilados. Roger y yo derrotamos a Rox. Garp se mantuvo impasible, pues consideraba que no tenía sentido contarle la verdad a Zephyr. Tal como había dicho Sora, difundir la noticia no cambiaría nada y solo afectaría a quienes ya la conocían. Sin vergüenza. Permíteme hacerte otra pregunta. ¿Dónde está tu hijo? Ahora que lo pienso, hace mucho que no lo veo. ¿Quién sabe? Este niño no me hará caso nunca más cuando crezca. Tendré que tener cuidado al criar hijos varones en el futuro, Cefa, si no, le dará muchos quebraderos de cabeza a su padre cuando sea mayor. Vale, lo entiendo. Entonces, ese juego de la masacre realmente ocurrió. La respuesta aparentemente despistada de Garp hizo que Zephyr se diera cuenta de que las palabras de Nereus probablemente eran ciertas. Si fuera falso, Garp no habría tenido que responderle a esa manera. ¿Cómo te enteraste de esto? Cuando Zephyr pronunció las palabras juego de la muerte, Garp salió de su estado de letargo, se enderezó y su expresión se tornó seria. Recuerdo que Tsuru y Sengoku te dijeron que eres el tipo de persona que no puede mentir en absoluto. ¿Ese bastardo de Nereo, te dijo eso? Garp no es completamente incapaz de reflexionar sobre las cosas. Teniendo en cuenta las experiencias previas de Zephyr, resultaba ilógico que hubiera salido ileso y sin bajas entre sus subordinados. Con lo que Zephyr sabe ahora, todo tiene sentido. ¿Hasta qué punto es ambicioso ese tipo? ¿Acaso un pirata que le dice esas cosas a un almirante de la marina está intentando socavar a los marines? No creía que Nereo estuviera simplemente aburrido y que le contara esas cosas a Cefat. Claramente tenía segundas intenciones. Espera, ¿a dónde vas? Antes de que Garp pudiera averiguar qué iba a hacer Nereus, vio a Zephyr levantarse para marcharse, y Garp rápidamente lo llamó. No te preocupes, no soy tan impulsivo como tú. Solo quiero investigar qué fue exactamente lo que pasó. Me imagino que, dada la personalidad del mariscal del aire, incluso si estuvieras involucrado en esto, probablemente no te explicaría toda la historia. Siento que me estás insultando. No me malinterpretes, no quise decir eso. Por cierto, ¿podrías romper ese periódico ya que estás en ello? Capítulo 110. Viaje escolar, el cambio de Otoime. Garp siempre sintió que algo no cuadraba en que le encargaran la tarea de romper periódicos. Como vicealmirante muy conocido en la Armada, parece que su actividad se ha visto relacionada con el negocio de las trituradoras de papel. Esto le dio una idea a Garp. Necesitaba crear algo específicamente para procesar periódicos. La investigación de Zephyr no transcurrió sin problemas. Como almirante naval, tenía gran autoridad y podía ver la mayor parte de los datos de la base de datos. Sin embargo, no encontró nada similar en los numerosos registros de operaciones navales que revisó. En cambio, descubrieron que la Marina hacía desaparecer algunos registros operativos de vez en cuando. Algunos casos ultrasecretos de clase S ni siquiera están al alcance de los almirantes de la Armada, a menos que tengan órdenes del almirante de la flota o del gobierno mundial. Llegado este punto, Céfiro no insistió más en el tema. Ya había aceptado en gran medida lo que Nereo había dicho. Soldados que murieron por este tipo de cosas, ¿es realmente? Cefa no sabía cómo evaluar este asunto. Aquellos soldados que realmente tenían sentido de la justicia y querían aportar su fuerza al mar se habían convertido, sin saberlo, en cómplices de este incidente. Garp no abandonó la marina, ni tampoco Zephyr. Garp creía que alguien tenía que proteger a la armada. Cefa cree que alguien tiene que guiar a estos nuevos reclutas por el camino correcto, para que encuentren la verdadera justicia, no solo eslóganes. Garp se acercó a Zephyr en privado varias veces, queriendo saber qué tramaba, pero Zephyr nunca le dio una respuesta. Estos sutiles cambios dentro de la armada no atrajeron mucha atención, pero en la isla Delta, en el Nuevo Mundo, se estaba celebrando discretamente. No se trataba de una fiesta de bienvenida para los nuevos compañeros que obtenían la libertad, ni tampoco de un banquete organizado específicamente para los niños de la isla Gyojin. Era una tradición de la isla. La isla Delta es una isla muy especial.
Debajo del lago aparentemente profundo que hay en el centro de la isla, en realidad hay una isla dentro de otra isla, envuelta en una membrana de burbujas. Cada año, en este día, esta isla dentro de otra isla emerge a la superficie debido a la presión, y este es también el día en que Nereo descubrió la isla y eligió Delta como su lugar de residencia. En cierto modo, este es el día en que nació este país. Quienes llegaron por primera vez a la isla con Nereo nombraron este día como su nuevo cumpleaños. El objetivo es conmemorar su libertad recuperada y su nueva vida, y hoy se celebrarán diversos actos en la isla. ¡Guau! Esto parece muy divertido. Oso, vamos a jugar también. No, tú eres un usuario de habilidades, este juego no es para ti. La aparición de una isla en lo profundo del lago central creará olas gigantes en los 3 canales que atraviesan la isla, y bajo las olas se esconde un patio de juegos para hombres pez y sirenas. La sala verde, el espacio que se forma antes de que las olas gigantes rompan contra la superficie del mar, es peligrosa para los humanos. Un movimiento en falso y podrías ser volcado por las olas y arrastrado por las corrientes a quién sabe dónde. Pero este es el lugar más seguro para sirenas y seres mitad pez. Bajo las olas gigantes, los barcos tripulados evitarán salir, y los traficantes de personas no saldrán con este clima. Este período de tiempo también se convirtió en la mejor oportunidad para que los residentes de la isla Fishman fueran al mar. Los niños más pequeños utilizan tablones de madera o objetos similares como tablas de surf, mientras que los mayores simplemente pisan las olas con los pies. El ganador de este juego es quien consiga permanecer sumergido en las olas durante más tiempo y emerger justo antes de que rompan contra el mar. Está bien, no te preocupes por mí. Diviértete si quieres. Con esos tíos peces como socorristas, debería ser seguro. Los 3 canales están custodiados por hombres pez o sirenas adultas, así que incluso si los humanos practican surf, no tienen que preocuparse por ahogarse. Sin mencionar olas de este tamaño, incluso un verdadero tsunami. Estas dos razas pueden llevar a las personas a un lugar seguro. Olvídalo, iré a ver qué comida buena hay. Es más práctico comerla. Hindi abandonó el espectáculo y caminó con el oso hasta el centro del pueblo, donde vieron una sirena rubia. Recuerdo, tu nombre es Otoime, ¿verdad? ¿Por qué no fuiste a surfear allí con los demás? El grupo escolar que había ido de excursión a la isla Fishman llevaba allí bastante tiempo. Aunque no recordaban a todos, Hindi aún conservaba cierta impresión de Otoime, que era la más curiosa sobre el lugar y no paraba de anotar todo tipo de cosas. Esa actividad es demasiado peligrosa. No es adecuada para mí. ¿Peligro? Ese chico pez dijo que era seguro. ¿Es simplemente por mi salud personal? El cuerpo de Otoime puede describirse como extremadamente frágil. Aunque nació con un talento único para el haki de observación, tiene un cuerpo hecho de cristal. Si golpea a alguien por ira, no se sabe con certeza si podrá herirlo, pero seguro que se romperá la mano. Por lo tanto, las olas embravecidas no eran seguras para ella. Tal vez se deba a tus hábitos alimenticios. He oído que hoy habrá mucha comida deliciosa, así que come más para nutrir tu cuerpo. En la mente de Hindi, estar saciada podía resolver la mayoría de los problemas, y además había aprendido sobre la dieta de las sirenas en sus libros de texto. No comen pescado. Su dieta principal consiste en algas y mariscos. Históricamente, la isla Fishman ha carecido de medios para obtener carne de origen terrestre, y la pesca de criaturas marinas no es sencilla. Hindi consideraba razonable que este tipo de dieta debilitara su cuerpo, ya que comer grandes cantidades de carne le ayudaría a fortalecerse. Gracias por su preocupación, pero no iré. El viaje escolar termina hoy y todavía tengo muchas cosas que hacer. La princesa Otoime rechazó cortésmente la invitación de Hindi, aunque podía percibir la buena voluntad de la otra. Esa buena voluntad era casi omnipresente después de aterrizar en la isla Delta. Esto también convenció a Otoime de que hay muchos humanos en la Tierra que están dispuestos a vivir en armonía con las sirenas y los hombres pez. Pero Otoime también percibía una gran tristeza, y algunas de sus emociones incluso le impedían contener el llanto. La profunda tristeza que sentía era imposible de ocultar. Lo que Otoime quería decir al no terminar su trabajo no era solo registrar cosas en tierra, sino también preguntar a la gente de la isla cuáles eran sus opiniones sobre las profundidades marinas y cómo habían cambiado esas opiniones. Su talento le permite percibir si la otra persona miente o no, y si sus palabras son sinceras.
En los últimos días, Otoime ha conocido a todo tipo de personas, incluidas aquellas que inicialmente trataban a todas las razas por igual. También hay personas que antes temían a la isla Gyojin, pero que cambiaron de opinión tras una serie de acontecimientos, y no importa a quién se le pregunte, la conversación girará más o menos en torno a Nereo. El héroe de la isla Fishman, el héroe de los esclavos, el héroe de la liberación. La princesa Otoime había escuchado comentarios similares innumerables veces, lo que provocó que algunos de sus pensamientos comenzaran a vacilar, a pesar de que todavía era joven. ¿Buscar la paz a través de la paz no traerá la paz? Otoime comenzó a reflexionar sobre las palabras que Nereus había pronunciado en la isla Gyojin al comienzo del año escolar. Capítulo 111. El encuentro termina, el intruso de las profundidades marinas. Incluso sin Nereo, si a Otoime se le hubiera permitido crecer por sí sola, se habría convertido en alguien que anhelaba la paz y abogaba contra el odio. Y no se trataba solo de palabras vacías. Realmente cumplió su promesa. Pero ahora, estas ideas aún en desarrollo comienzan a flaquear. Después de todo, su idea idealista aún no se había puesto en práctica, mientras que Nereo ya había comenzado a actuar y ya había logrado cierto éxito inicial. En la línea temporal original, nadie en la isla Gyojin había logrado nada similar, por lo que Otoime buscaba el camino correcto en su propia mente. En cierto modo, Otoime en esa línea temporal podría tener razón, ya que esa isla Gyojin era demasiado débil y carecía de un líder con el poder suficiente. Ahora que Nereo es un ejemplo, naturalmente duda de si su idea original fue demasiado ingenua. La princesa Otoime aún es solo una niña, y se desconoce cómo se convertirá en otra persona. A medida que la isla Fishman se encaminaba gradualmente en todos los aspectos, se acercaba el día de la conferencia mundial. Tras un largo y arduo viaje, los reyes de diversas regiones llegaron finalmente a Mer y Geoise. Tras más de 10 días de reparaciones de emergencia, el Mer y Geoise ha recuperado su antiguo esplendor. Rey Cobra, por favor, ven por aquí. El ascensor de burbujas está listo. El ascensor que había quedado destruido fue reconstruido, y a medida que las hélices a ambos lados de la cabina giraban, las burbujas que había debajo comenzaron a inflarse. Aunque se le llama ascensor, su modo de funcionamiento se asemeja más al de una escalera de nubes o una escalera voladora. En el ascensor había muchos reyes de todo el mundo, y los reyes conocidos se saludaban entre sí. Debes ser el nuevo rey de Alabasta. Te convertiste en rey a los 14 años. Eso es realmente extraordinario. Es pura coincidencia. Si no fuera por algunos acontecimientos inesperados, mi padre seguiría siendo rey. Pero la luz del sol en Mer y Geoise es realmente intensa. Cobra alzó la mano para protegerse los ojos. No se veía ni una sola nube cerca de la línea roja, y la intensa luz del sol era casi cegadora mientras el ascensor ascendía. Antes no era así. Podías extender la mano y tocar las nubes. Pero no sé qué está pasando este año. Llegué temprano y oí que durante las últimas 2 semanas, la zona alrededor de Mer y Geoise ha estado completamente despejada. He oído que hubo una fuerte tormenta hace medio mes. ¿Podría ser que la lluvia haya disipado todas las nubes? Los demás reyes solo bromeaban. Charlar sobre el tiempo era algo habitual entre estos nobles de la realeza. Pero Cobra no lo veía así. Hace varios meses, Alabasta desmanteló una organización criminal dentro de sus fronteras por producir ilegalmente polvo para bailar. Sin embargo, cuando el reino de Alabasta destruyó el escondite, no encontraron rastro alguno del polvo danzante. El clima inusual, las recientes lluvias torrenciales, los atacantes hombres pez. ¿Podría ser que Fishman Island sea la compradora de esos ventiladores de baile? Alabasta nunca encontró al misterioso comprador, y no hubo precipitaciones inusuales en el país, por lo que finalmente el asunto se archivó. Ahora, el joven Cobra parece haber encontrado la respuesta en su corazón. Rey Cobra, ¿qué ocurre? No es nada, solo recordé algunas cosas. Lo siento, estaba absorto en mis pensamientos. Eres muy amable. Cuando llegué aquí por primera vez, también me quedé asombrado por la escena. Pero si es tu primera vez aquí, prestarás juramento en el Salón del Poder, así que no te distraigas entonces. Los reyes mayores le recordaban a Cobra algunos puntos importantes. Tras un viaje bastante largo, los reyes finalmente llegaron a Mer y Geoise. Si hay alguna diferencia con respecto a hace 4 años, es que las carreteras automáticas de Mer y Geoise están rotas.
Al fin y al cabo, la carretera que avanzaba automáticamente era empujada desde abajo por esclavos. Si bien los diversos edificios dañados han sido reparados, los esclavos desaparecidos no pueden ser reemplazados tan rápidamente. Aunque muchos traficantes de esclavos creían que María Geoise tenía escasez de esclavos y que era un buen momento para actuar, decidieron esperar y ver antes de contactar con Nereo. La conferencia mundial duró 7 días, durante los cuales los reyes de todo el mundo debatieron intensamente. Había tantos temas que tratar entre los 50 países que 7 días no fueron suficientes para que llegaran a una solución concreta para cada asunto. Tras la reunión, los 5 ancianos comenzaron a discutir otro asunto. Señores, ha pasado algún tiempo desde el ataque, y es hora de lanzar un contraataque efectivo. Simplemente aumentar la recompensa no es suficiente. Pete habló primero. Al fin y al cabo, fue él quien pensó que la isla Gyojin debía ser el objetivo. Sigo teniendo la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer? Esta isla ya está aislada del mundo. ¿Vamos a destruir a Eve y cortar la fuente de luz de la isla Gyojin? Bolcholi dio su opinión y, a juzgar por sus movimientos, parecía dispuesto a actuar en cualquier momento. Eso no funcionará. Al menos ahora están reunidos en la isla Fishman. Si hacemos eso, la isla Fishman dejará de ser el lugar más adecuado para vivir. Nereo es un loco. ¿Acaso quieres esparcir millones de hombres pez por los mares bajo su mando y causarnos problemas? ¿Cuánto esfuerzo requeriría garantizar el buen funcionamiento de las rutas aéreas en todo el mundo? ¿Cómo manejarían el oro celestial? Nasuhiro se opuso, argumentando que, como dios de las finanzas, sería su responsabilidad si la colecta de oro celestial fracasaba. Así es, y las raíces de Eva y parte de ellas incluso se extienden a través de la línea roja, y algunas están entrelazadas con el archipiélago Sabaody. Puede que la línea roja no se vea afectada, pero la mayor parte del archipiélago Sabaody desaparecerá, lo cual es inaceptable. Maz hizo lo mismo, planteando también objeciones. Como dios de la guerra ambiental, su perspectiva también se basaba en el medio ambiente. Además, el archipiélago de Sabaody es un lugar que otros dragones celestiales visitan con frecuencia. ¿Quieres arruinar tu jardín por una plaga? La votación se encuentra actualmente empatada a 2-2, y solo Satanás tiene pendiente ofrecer su opinión, lo que ha llamado la atención de los otros 4 hacia él. ¡Ay, Dios mío, tan ansiosos están por atacar la isla Gyojin! Bueno, he llegado justo a tiempo. ¿Qué les parece si consideramos mi opinión? La voz provenía de detrás de Satanás. Los 5 ancianos, incluido Satanás, miraron en esa dirección al mismo tiempo. Vieron a Nereo sentado en la claraboya de la pared, como si estuviera de picnic, sosteniendo una gruesa cadena en la mano. Nereo. Tonto arrogante. ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso? Lo que estás haciendo. Auge. Un estruendo ensordecedor siguió. Nereo balanceó su cadena, cuya punta golpeó una enorme roca cuadrada que se estrelló contra Maz. Capítulo 112. Solo 5 viejos cascarrabias, vengan todos a por mí. No me gustan mucho los adjetivos que usas, así que este pequeño regalo es para ti. El sofá donde Maz había estado sentada ahora era un montón de madera rota y escombros. Por muy lujosa que sea la madera, el resultado ya está predeterminado cuando choca con el texto histórico indestructible. El propio Nereo no era experto en ninguna arma en particular. Para él, cualquier cosa que fuera lo suficientemente robusta y pesada sería suficientemente efectiva. Los textos históricos satisfacen perfectamente esta necesidad. He oído que contiene una carta de disculpa de Joy Boy. Creo que esto es más valioso que una disculpa escrita. ¿Qué opinas? Nereo tiró de las cadenas que sostenía en sus manos, y la piedra, utilizada originalmente para registrar la historia, ahora vibraba y resonaba en sus manos como un martillo de meteorito. Parte de la sangre de Maz permaneció en las líneas de los poneglyphs, y a medida que las piedras se movían, muchos lugares de la habitación quedaron salpicados con la sangre de Maz. Sin embargo, ni Nasuhiro ni Satanás, a excepción de Maz, que acababa de ser atacado y ya no era humano, los otros 4 de los 5 ancianos permanecieron en silencio. Simplemente mantuvieron la distancia entre sí, como si quisieran dejar espacio para una pelea. ¿Cuánto tiempo te quedarás? ¿Hasta cuándo? Desde el lugar donde Maz fue atacado, se oyó un sonido peculiar, parecido al canto de algún tipo de pájaro, pero también mezclado con una especie de grito espeluznante.
¿Acaso atreverse a irrumpir a solas en Med y Geoise, a presentarse ante nosotros, y matar a Salazar, ese miserable incompetente, te llena de confianza? Mientras hablaban, el cuerpo de Matt comenzó a recuperarse. Al poco tiempo, aparte de las marcas de la batalla, no había indicios de que Matt hubiera sufrido heridas mortales. Nosotros simplemente no nos importan esos esclavos, y aún así te atreves a interponerte entre nosotros. Pues paga el precio de tu arrogancia. El cuerpo de Matt estaba casi completamente envuelto en sombras, y su físico comenzó a cambiar. Su figura, ya de por sí alta, comenzó a hincharse, y su barba y cabello adquirieron colores más vibrantes a medida que se expandían. En ese momento, su cabello ya no era cabello humano, sino que se estaba transformando en plumas de pájaro, sus brazos se convertían en alas anchas y sus picos se alargaban hasta convertirse en picos de pájaro. Su boca estaba llena de dientes feroces y aterradores, sus garras eran afiladas como cuchillos largos, su cuerpo parecía estar rodeado de llamas y su cola se asemejaba más a la de una serpiente. El poder que pertenece a Math Tsunade. Llamar. Math batió sus alas y una ráfaga de viento sopló hacia Nereo. Aunque aún estaban dentro de la casa, la habitación de María Geoise era sumamente lujosa. Incluso los antiguos gigantes podían moverse cómodamente en esta espaciosa habitación, y aunque la forma bestial de Matt era bastante grande, no pareció tener ningún impacto inmediato. Sus afiladas garras son más afiladas que la mayoría de las espadas famosas del mundo, y debido a su forma de habilidad, los usuarios de habilidades de tipo pájaro generalmente tienen habilidades de patada muy fuertes. Aunque Matt no se apresuró a acercarse, la tormenta generada por sus alas contenía innumerables ráfagas de viento. A este nivel, de hecho, vivir demasiado tiempo puede generar una especie de confianza ciega en las personas. Ante la ofensiva de Math, Nereo se quedó quieto y dejó que su oponente atacara. Bajo. Auge. Cuando la hoja cortó la pared, aparecieron innumerables grietas brillantes, seguidas de ladrillos cortados con precisión que se deslizaban hacia abajo. Sin embargo, este ataque ni siquiera logró romper el escudo de Aki del conquistador de Nereus. Aunque sus habilidades son especiales y posee una inmortalidad única otorgada por el poder de Im, su propia fuerza no es particularmente sobresaliente, e incluso es inferior a la de aquellos almirantes de la marina que han estado luchando en el frente durante muchos años. Según la percepción actual de Nereus, incluso el nivel de Salazar supera con creces el de Math, que está frente a él. Sin embargo, las habilidades de Salazar son contrarrestadas por Nereus, y el Salazar no muerto no tiene capacidad para resistir en el río de los muertos. No creerás que esos trucos tan mezquinos funcionarán conmigo, ¿verdad? Una pequeña esfera de sangre se condensó en la punta del dedo de Nereo, conteniendo un líquido negruzco verdoso no identificado, que parecía haber sido extraído del propio cuerpo de Nereo. Tus sentidos son muy agudos. ¿Viste el futuro, o percibiste los cambios en tu sangre? Matt no estaba particularmente enfadado. El extraño líquido también formaba parte de su poder. Se dice que la criatura conocida como Itsumade, un yokai, nace en tiempos de hambruna y guerra, y su aparición suele ir acompañada de terribles plagas. El virus en sí mismo era también uno de sus poderes. Cuando Nereus destrozó su cuerpo con los poneglyphs, esta sustancia se mezcló con la sangre salpicada. Matt supuso que, dado el hábito de Nereo de succionar sangre, la absorbería en su cuerpo, lo que le facilitaría derrotarlo. Inesperadamente, Nereus no tenía esa intención en absoluto. Aunque los virus pudieron entrar en el cuerpo de la otra persona por evaporación del aire, fueron detectados y eliminados. Matt quería continuar, pero Nereo era mucho más rápido y ya estaba delante de él antes de que Matt se diera cuenta. A pesar de la enorme diferencia de tamaño, y con el apoyo de un poder abrumador, una mano invisible y dominante ya había agarrado la garganta de Matt. El enorme cuerpo no solo no ejercía ninguna presión, sino que, por el contrario, le hacía sentir como un polluelo en la mano de Nereo. Tras varios intentos fallidos por liberarse, Matt pareció avergonzarse de sí mismo, por lo que dejó de resistirse temporalmente, se rompió el cuello y luego utilizó sus habilidades regenerativas para revivir. Nereo, no tienes el poder para matarnos. Nuestras habilidades están más allá de tu comprensión. Tras haberse liberado de sus ataduras gracias al mecanismo de resurrección, Matt recuperó la confianza en sí mismo, aunque sus palabras seguían reflejando un aire de arrogancia. Esta vez, sin embargo, Matt no continuó atacando, sino que miró a los demás que estaban a su lado. La implicación es bastante clara.
No puede vencer a su oponente solo. Como mucho, solo puede confiar en sus habilidades para evitar la muerte. Si quiere matar a su oponente, tendrán que unirse. Para los 5 ancianos, los conceptos de la dignidad del fuerte y la necesidad de un duelo uno contra uno les eran completamente ajenos. Los 4 restantes intercambiaron miradas y lanzaron un ataque contra Nereo casi simultáneamente. Mientras tanto, en el Puerto Rojo, abajo, tras concluir la conferencia mundial, el último rey también se preparaba para partir. Retumbar. Antes incluso de que pudiera abordar el barco, el suelo tembló repentinamente y comenzaron a caer escombros del continente de Tierra Roja, como si hubiera ocurrido algún desastre natural. ¿Qué está pasando? La línea roja va a colapsar. La multitud que se encontraba abajo alzó la vista aterrorizada, mientras que la guarnición recién reforzada en Red Arbor comenzaba a informar de nueva información a Marineford. El informe era sencillo. Mer y Geoise había sido atacada, los atacantes eran desconocidos y solicitaban ayuda. Capítulo 113. El río hirviente de sangre. Los que estaban abajo no sabían lo que ocurría allá arriba, pero todos, excepto la marina, tenían el mismo pensamiento. Alejarse lo más posible de allí. En un instante, los periodistas, el rey y algunos miembros del público que se encontraban en el puerto se agolparon en los barcos que aún no habían zarpado, deseosos de abandonar cuanto antes aquel lugar problemático. Incluso entre los soldados de la marina, muchos querían hacer lo mismo, pero como soldados, no podían desertar de sus puestos. En la Tierra Roja, hay muchas personas igualmente confundidas. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? Al ser la sede de los principales órganos políticos del gobierno mundial, el edificio de oficinas de Mary Geoise es como un palacio. Entre ellos se encuentran altos funcionarios del gobierno mundial y mensajeros de la Armada, y en este caso, los mensajeros incluso pueden ostentar el rango de general de brigada. Esto se debe a las reglas del gobierno mundial, que establecen que los oficiales navales con un rango inferior al de general de brigada no están calificados para mirar directamente a los 5 ancianos, por lo que hay algunas cosas que estos oficiales deben hacer. Sin embargo, donde hay políticas, hay contramedidas. La Marina tiene derecho a nombrar a la mayoría de sus oficiales, lo que ha propiciado el surgimiento de muchos generales de brigada civiles cuya principal tarea es transmitir mensajes. Entre ellos había algunas personas bastante capaces, y con su ayuda, la mayoría de la gente escapó de la casa en cuanto oyeron el extraño ruido. En ese momento, estas personas no tenían ni idea de lo que había sucedido. Desde su perspectiva, fue como si hubiera ocurrido un terremoto. Simplemente estaban haciendo sus negocios cuando el edificio se derrumbó repentinamente. El derrumbe del edificio también provocó pequeñas explosiones, y las llamas lamieron los pilares caídos, convirtiendo el palacio, símbolo de siglos de dominio, en ruinas. El aire estaba impregnado de olores a polvo de piedra, madera quemada y sangre fresca. Entre los escombros, una bandera con el emblema de la Cruz del Gobierno Mundial yacía medio enterrada bajo las piedras, mientras que guardias bien entrenados y agentes de la CP se retiraban con notable eficiencia hacia la tierra de los dioses. Esa es la verdadera residencia de los dragones celestiales, y sus órdenes son proteger a los dragones celestiales que se encuentran allí. En ese momento, nadie intentó apagar el fuego, ni nadie prestó atención a los funcionarios que aún salían tambaleándose de la magnífica mansión. Estaban envueltos en costosas túnicas de seda o aún aferrados a documentos dispersos, con rostros marcados por la incredulidad, el pánico y la perplejidad, un marcado contraste con su habitual actitud altiva. Para ser precisos, solo la mitad de Mer y Geoise se había derrumbado. Las 5 enormes figuras permanecían alineadas, usando sus cuerpos y su abrumadora aura para bloquear todas las réplicas, impidiendo que cualquier ataque alcanzara la zona detrás de ellas. Además de Maz, que se había transformado en Itsumade, también había a su lado un gusano gigantesco, tan grande como una montaña de carne. Esa es la habilidad de Pit. El gusano de arena. Junto a él había un jabalí verde con 4 colmillos, que era el jabalí transformado de Bochuli. Junto con el demonio toro de Satanás y el hueso de caballo de Nasjuro, los 5 ancianos habían entrado en su estado de poder transformado. Casi perturbó a Yudha. Por suerte, conseguimos detenerlos. Si hubiéramos molestado a Yudha, habría sido un grave error por nuestra parte. Hablando de eso, no fue porque Pit usó su poder que el castillo se derrumbó. Nereus no parece haberlo hecho. Callarse la boca.
Eran todos unos viejos cascarrabias que jamás lucharían en Mary Geoise, así que por un momento se olvidaron de controlar las réplicas. Aunque lograron detener los daños a tiempo, no pudieron admitirlo. Aunque el daño haya sido causado por nuestra propia gente, aún así debemos echarle la culpa al enemigo. Satanás, que reveló la verdad sin querer, fue refutado inmediatamente por los demás. Sin embargo, simplemente estaban intercambiando ideas, algo que los ajenos al grupo no podían oír. Parece que Yuga no emitió ninguna orden especial. ¿Acaso no es obvio? Es solo un hombre pez. Ni siquiera sabe que Yuda existe. ¿Por qué iba a actuar Yuda por él? El Yudai al que se referían era Im, que era un nombre especial para Im. Según los 5 ancianos, Nereo desconocía la existencia de Im. Lógicamente hablando, debería haber muy poca gente en el mundo que conozca a Im. Incluso entre los propios dragones celestiales, solo un pequeño grupo de élite sabe quién es el verdadero maestro. Su objetivo la última vez fueron los esclavos. ¿Cuál es su motivo esta vez? ¿Está ansioso por pelear? Él no es el tipo de pirata que haría semejantes tonterías. Aunque es un tipo ingenuo, esas cosas no le harían ningún bien. ¿Acaso importa? Se atrevió a atacar este lugar solo. ¿No deberíamos haberlo detenido? La última vez que alguien hizo algo así fue hace más de 100 años, ¿no fue aquel tipo con armadura de hierro? ¿Acaso Rox y Harald no cuentan? Ignora esos asuntos triviales. 2 cosas. Acaba con él y. No dejes que afecte a Yuda. Tras intercambiar ideas, los 5 ancianos finalmente decidieron qué hacer a continuación. Bochuli retrocedió ligeramente, aparentemente con la intención de evitar que las ondas expansivas afectaran a quienes se encontraban detrás de él. Su Fengxi era el más poderoso entre los 5 ancianos, capaz de resistir ataques y, además, con una considerable capacidad para contraatacar. Nasuhiro asumió el rol de atacante principal. En ese momento, ya no utilizaba ninguna forma bestial. La parte inferior de su cuerpo permanecía con la forma de un caballo esquelético, mientras que la parte superior recuperaba su forma humana, adoptando una postura de centauro. Cuando rescataste a esos esclavos, supiste elegir la noche y las noches lluviosas, pero cuando te enfrentaste a nosotros 5, atacaste durante el día. Admito que, si te hubieras escondido en alta mar, realmente no habríamos podido hacerte nada. Pero esta es nuestra tierra, nuestro territorio. Pagarás las consecuencias de tu arrogancia. La espada negra que sostenía en la mano estaba desenvainada, y un aura escalofriante envolvía su hoja. Según información no confirmada, esta espada era la legendaria Onikiri de primera generación, una espada demoníaca que devoraba a su amo. ¿Tu territorio? ¿Cómo sabes que este no es mi territorio? En cuanto terminó de hablar, las alas de murciélago de Nereo se desplegaron y una gota de sangre goteó de la punta de su dedo al suelo. Puede parecer insignificante, pero esto es solo el principio. Gotas de agua forman un río, e incontables gotas de sangre convergen para formar un río de sangre furioso y rugiente. La aterradora cantidad de sangre era incontable, intentando engullir todo el continente de tierra roja, tiñendo esta tierra ya carmesí con un inusual tono de rojo. Si no hay agua de mar, la sangre hará lo mismo. Rugido de sangre. Cuando Nereo agitó el brazo, el río de sangre hirvió violentamente y una ola roja, similar a un tsunami, se precipitó hacia adelante. Deténganlo. En ese mismo instante, los 5 ancianos oyeron los gritos de los demás. Si no se detenía esta ola, sin duda engulliría a toda Mer y Geoise, incluido su señor Im, que llevaba años viviendo recluido. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, debemos detenerlo. Capítulo 114. Estoy aquí para negociar los términos. Déjame. Nasuhiro siguió blandiendo su espada negra, pero cambió la dirección del movimiento. En lugar de atacar a Nereo, lanzó su tajo contra la ola de sangre. Los tajos voladores iban acompañados de un frío que helaba los huesos, y por donde quiera que pasaban los tajos, la sangre quedaba completamente congelada. Pero eso no fue suficiente. El río de sangre continuó fluyendo, y esa sangre misma tenía una temperatura cercana al punto de ebullición. La sangre que acababa de congelarse se derritió rápidamente por las olas de sangre hirviente que venían detrás, y tras fusionarse con la nueva marea sanguínea, continuó avanzando con fuerza. No seas tan educado. Es un regalo que me esforcé mucho en preparar, ¿cómo podría rechazarlo? Nereo ya había llegado junto a Nasuhiro y le había lanzado un puñetazo al hombre calvo.
Un hombre calvo de pelo morado dijo una vez. Recuerden cortarles la cabeza, pero para personas especiales como los 5 ancianos, parece que no importa dónde les corten la cabeza. El puño, envuelto en Aki del Conquistador, destrozó la cabeza de Nasujuro, pero aún así, Nasujuro no cambió su postura. Sin defenderse ni contraatacar, el cuerpo sin cabeza asestó varios tajos escalofriantes hacia el mar de sangre antes de desplomarse. Aunque no congeló por completo el mar de sangre, sí redujo su velocidad vertiginosa. Al mismo tiempo, Maz, que se elevaba por los cielos, descendió repentinamente y arrojó una llamarada ardiente hacia el mar de sangre que se desbordaba. En la actualidad, los personajes de tipo Zoan pueden jugar con fuego, e incluso con fuego con diversos efectos especiales. Incluso sin una fruta del diablo, los talentos raciales pueden permitir manipular el fuego, y el control sobre él es incluso mayor. Si no dispone de ninguno de estos métodos, puede encender fuego frotándose las manos. Maz quería evaporar la sangre con llamas, mientras que Nasuhiro quería congelar el mar de sangre. En cierto modo, ninguna de sus ideas podía considerarse errónea. Pero cuando ambas cosas suceden al mismo tiempo, ustedes trabajan muy bien juntos. Debido a la intensidad de su Aki del Conquistador, la cabeza de Nasuhiro aún no se ha regenerado por completo. De lo contrario, su expresión sería sin duda bastante peculiar. Rugido. En ese momento, Pete también hizo su movimiento, y su enorme cuerpo de gusano de arena excavó una profunda zanja en la tierra roja. Entonces, acompañada de un extraño rugido, la boca del gusano de arena se abrió de par en par y de ella emanó una aterradora fuerza de succión. Bajo la influencia de esta fuerza, el mar de sangre, que había sido bloqueado temporalmente por la zanja, se precipitó hacia la boca del gusano de arena. Bien hecho. Las propias habilidades de Bochuli eran de poca utilidad en ese momento. Solo podía usar su Aki para actuar como una muralla humana. Auge. Sin embargo, justo cuando sus elogios llegaron a oídos de Pete, su enorme cuerpo de gusano de arena explotó repentinamente. Comer cosas al azar no es bueno. Mi río de sangre no es algo que puedas beber sin más. La oleada de sangre se detuvo, pero cuando el cuerpo de Pete explotó, la sangre salpicada actuó como bombas, provocando una nueva oleada de destrucción. Aparentemente preocupados de que sus ataques afectaran a quienes estaban detrás de ellos, Satán y Bochuli optaron por protegerse de los ataques posteriores. Ustedes mismos destruyeron la mitad de la ciudad, y sin embargo están arriesgando sus vidas para proteger la otra mitad. ¿Qué hay dentro? No necesitas saber estas cosas. Los muertos no necesitan saber demasiados secretos. Una vez que la cabeza de Nassau se hubo regenerado, atacó inmediatamente a Nereus, decidido a no darle a Nereus otra oportunidad de lanzar un ataque de onda de sangre. Sin embargo, esto también confirmó otra cosa para Nereo. Los 5 ancianos creían que Nereo no conocía a Im, pero en realidad Nereo lo conocía muy bien. Aunque no comprendía el mecanismo, podía pronunciar su nombre completo. Nereo no tenía ningún interés en pronunciar el nombre de Im. Puesto que la otra parte suponía que no lo sabía, simplemente fingiría que no lo sabía. Los amuletos ocultos siempre tienen un significado, al igual que el amuleto del río sangriento que se está lanzando ahora, pero no es el amuleto completo del río sangriento. El ejército de muertos vivientes en el río de sangre no fue liberado. Solo se liberó la sangre que corría con fuerza. Por lo tanto, es un río de sangre, no un río de muerte. No malgastes tu aliento en él, simplemente mátalo. Nereus mató a Pete haciendo que éste absorbiera activamente el río de sangre, que no contenía Aki del Conquistador, lo que permitió a Pete recuperarse rápidamente. Al ver que las habilidades de Pete podían detener eficazmente a Nereus, los 5 ancianos hicieron un nuevo arreglo. Pete se encargaría de la retaguardia mientras los otros 4 comenzaban a asediar a Nereus. Este individuo ha desafiado repetidamente la autoridad del gobierno. Si lo dejamos escapar, ¿dónde quedará nuestra dignidad? Mientras Nasuhiro continuaba con sus ataques cortantes, Satanás también escupió varias bolas de veneno explosivas desde la distancia. Las llamas de Mag tampoco detuvieron a Nasuhiro esta vez, y los 3 ataques explotaron sobre Nereus simultáneamente. Bolchuli lo seguía de cerca, embistiendo a Nereo con su enorme cuerpo, con sus colmillos gigantescos aparentemente empeñados en atravesarlo. A lo largo de la historia, habéis sido, sin duda, los más fuertes de los tritones. Pero tú, en tu ignorancia, estás desafiando una existencia completamente inigualable.
Tras decenas de batallas, los cuerpos de los 5 ancianos quedaron destrozados incontables veces. Si bien la velocidad de recuperación disminuía gradualmente, aún no corría peligro de muerte. Hubo varias ocasiones en que Nereo estuvo a punto de alcanzar los castillos restantes, pero fue detenido a tiempo. Según los 5 ancianos, Nereus se estaba debilitando. En ese momento, Nereus había comenzado a reducir la cantidad de Aki que usaba para defenderse y, en cambio, se centró más en el ataque. Auge. Nereus le destrozó la mitad de la cabeza de Gochuli de un solo puñetazo, y él mismo fue atravesado por los colmillos de Gochuli, y su fuerza vital comenzó a disiparse. Sin embargo, tu físico merece ser estudiado. Reír. Antes de que Satanás pudiera terminar de hablar, una espada roja como la sangre lo partió repentinamente en dos. El Nereo mutilado se desvaneció en el río de la muerte, siendo reemplazado por otro Nereo cuya aura había recuperado su máximo esplendor. La capacidad de ser inmortal es realmente difícil de sobrellevar, y sería muy difícil matarte, pero desafortunadamente, yo también soy inmortal. Al ver a Nereo resucitado en su mejor momento, los 5 ancianos guardaron silencio. Finalmente se dieron cuenta de que había un problema. Nereo no podía matarlos, pero si las cosas seguían así, tampoco podría hacerlo. Por el contrario, su tiempo de autocuración se va prolongando gradualmente y, sin descanso, no pueden recuperarse. Si Nereo encuentra una oportunidad y perturba a Im, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer? Tras haber vivido tantos años, Satanás creía comprender muy bien el mundo, pero no era capaz de descifrar los pensamientos de Nereo. ¿Eh? ¿No dije que estaba aquí para negociar? Quizás eres demasiado viejo para oírme. ... Todos los presentes estaban seguros de que Nereo nunca había dicho esas palabras, pero de todos modos no iban a escuchar lo que Nereo había dicho desde el principio. ¿Crees que esto nos hará? Dinos cuáles son tus condiciones. Capítulo 115. ¿Qué hacer cuando se tiene un jefe con discapacidad intelectual? Satanás no pudo pronunciar ni una sola palabra y casi se recuperó de la asfixia. Lo que realmente quería decir era: ¿crees que vamos a negociar contigo de esta manera? Pero antes de que pudiera decir nada, otra voz apareció de repente en su mente. Interesante. Veamos cuáles son sus condiciones. Tengo mucha curiosidad. Sí, Satanás forzó un cambio de corazón porque recibió órdenes de Im. Independientemente de si las órdenes de Im eran razonables o inapropiadas, no tenían derecho a cuestionarlas, ya que las vidas de los 5 ancianos ya estaban bajo el control de Im. Como poseedores del contrato del abismo de más alto nivel, los 5 ancianos no solo están sujetos a la voluntad de Im en lo que respecta a la vida y la muerte, sino que incluso pueden ser despojados del control sobre sus propios cuerpos. Aunque los 5 ancianos estaban haciendo todo lo posible por detener a Nereo, Im aún percibía la conmoción hasta cierto punto. A través de la vista y el oído de los 5 ancianos, Im también escuchó las palabras de Nereo, que era también el propósito de Nereo. Nereo sabía muy bien que los 5 ancianos no eran más que 5 marionetas, y que su propósito al hacer esto era obligarme a marcharme. De lo contrario, no habría recurrido a diversos métodos para confirmar que era capaz de no ser controlado por la transformación negra antes de venir aquí. Creo que Nereo desconocía su existencia y estaba negociando con los 5 ancianos, lo que despertó su interés. Una vida larga puede volver extrañas a las personas, especialmente a alguien como Im, que no tiene absolutamente ninguna habilidad social. Aunque ostenta un poder y una fuerza absolutos, también es muy tímido y siempre teme algo. Se enviaron personas para ocuparse de estos asuntos, pero han pasado cientos de años y los problemas aún no se han resuelto. A la mayoría de la gente le resulta difícil entender lo que realmente quiere. No hay muchas cosas que puedan hacer saltar las alarmas en Im. Nika, Joy Boy, David, eso es todo. El comportamiento de Nereo podría parecer escandaloso para el mundo, pero Im no lo veía así. En cambio, se interesó por lo que realmente deseaba este ser de gran poder. Es muy sencillo. Hace unos 170 años, la isla Pez Gato se unió al gobierno mundial, pero en todos estos años, la isla Pez Gato no ha gozado del estatus que debería tener un Estado miembro. Exijo que se restablezcan todos los derechos y el estatus que Fishman Island posee legítimamente. Señor Im. M piensa que puede estar de acuerdo. Es algo que aceptó en aquel entonces, pero la isla Gyojin no merecía estas cosas. Si fuera él, M podría ser más magnánima.
El Señor Supremo de las Profundidades Marinas, no estaría mal poder utilizar ese poder. Ustedes dos pueden hablar de los detalles específicos entre ustedes, pero no dejen que él los moleste constantemente. Si sus hombres podían matar al otro bando, Im naturalmente estaría de acuerdo. Cuando Nereo liberó a los esclavos, Im no intervino. Im no apareció al comienzo de la batalla contra los 5 ancianos. Sin embargo, los hechos parecen indicar que los 5 ancianos no tienen la capacidad de derrotar a su oponente. Dada su inmortalidad, podrían luchar durante un año sin obtener ningún resultado. El propio Im no tenía esclavos, o mejor dicho, a los ojos de Im, el mundo entero ya era su esclavo, por lo que no había necesidad de que lo hiciera. A Im no le importaba lo que sucediera en otros reinos, pero la declaración de Nereo de que quería negociar fue, en realidad, algo bueno para él. El costo de negociar los términos es significativamente menor que el costo de aniquilar al bando contrario. En cuanto a si Nereo se está engañando a sí mismo, esperemos a averiguarlo, esa es la forma extremadamente simple de pensar de Im. Anteriormente, pensaba que la isla Gyojin no tenía ningún valor, después de todo, la raza era tímida y débil, pero ahora, Nereus parece haberme mostrado algo diferente. Tu petición, podemos concederla. Todo lo que el reino del Palacio del Dragón merece te será dado. No quiero solo promesas verbales. No puede haber más esclavos. Las leyes del gobierno mundial siempre han prohibido la existencia de la esclavitud, pero los Nereus, personas de estados no miembros, son diferentes a los ojos del gobierno mundial, y lo mismo ocurre con los piratas. Siguiendo las instrucciones de Im, los 5 ancianos habían vuelto a su forma humana, y los 6 comenzaron a hablar entre las ruinas. Entonces, permítanme decirlo de otra manera. No se permiten esclavos de sirenas ni de seres marinos, ni siquiera en Merigeoise. El reino del Palacio del Dragón es un estado miembro y, legalmente hablando, ninguna de estas razas debería tener esclavos, pero nadie ha seguido esta regla antes. Aunque afirman que acatarán la ley del gobierno mundial se reduce esencialmente a una sola cosa: la autoridad absoluta. Podemos llegar a un acuerdo. A cambio, no se le permitirá atacar a Merigeoise nuevamente. Los 5 ancianos intercambiaron miradas y finalmente accedieron a la petición de Nereo. Dado el estado actual de Nereo, si intentara una tercera incursión en Maria Geoise, serían incapaces de resistir. Si no tuvieran esclavos aquí, naturalmente no habría venido. Nereo. No te alejes demasiado. Esta es nuestra indulgencia contigo. No creas que el gobierno mundial te tiene miedo. Ah, ¿sí? Entonces te daré la razón, pero no tendrás voz ni voto en mis asuntos fuera del continente de la Tierra Roja. Nereus solo logra evitar que el otro se mate, manteniendo un punto muerto, pero aún carecen de cartas decisivas suficientes. La isla Gyojin, al ser su propio reino, necesita ser atendida en primer lugar, y esto puede considerarse como el logro de su objetivo. En este punto, ambas partes alcanzaron cierto consenso y posteriormente establecieron numerosos tratados, pero no quedaron registros escritos. Ambas partes sabían que los acuerdos sobre el papel no tenían ningún valor. Si el gobierno mundial lograba derrotar a Nereus, o si éste moría de vejez, todos esos acuerdos quedarían anulados. Del mismo modo, cuando Nereo esté completamente preparado, no seguirá negociando con el gobierno mundial, sino que lo destruirá todo y empezará de nuevo. Espera, el tema del oro celestial también te afecta a ti. El oro celestial se paga según el tamaño de la población, y tu reino del Palacio del Dragón no es una excepción. Como dios de las finanzas, Nasuhiro hizo sus exigencias en materia económica. El reino del Palacio del Dragón tiene que pagar para convertirse en un estado miembro. Oro celestial. Según los registros del reino del Palacio del Dragón, sí que pagaban dinero antes. Es cierto, pero en los últimos 170 años, la isla Fishman no ha recibido el trato que merece. ¿No deberías devolverme esos 170 años de oro celestial? Crujir. Nasuhiro apretó con fuerza la empuñadura de su espada, invirtiendo el orden de las cosas. Pensó para sí mismo. El gobierno mundial lleva establecido tantos años, y son los únicos que recaudan dinero. Aunque la Armada necesite financiación militar, la magnitud de dicha financiación la determina el gobierno mundial. Si la Marina quiere aumentar su participación en el gasto militar, tendrá que hacer exigencias. Ahora bien, hay personas dispuestas a pagarlo de su propio bolsillo, e incluso quieren pagar las acciones correspondientes a 170 años de una sola vez.
Basándonos en los tipos de interés, el interés a lo largo de 170 años debería ser... Basta ya. Fishman Island estará libre de impuestos durante 170 años. Este es el punto final. Hagamos un trato. Capítulo 116. El honesto Harald se convierte en objetivo de trabajadores ilegales. De ser posible, los 5 ancianos no querrían negociar con Nereo. Incluso cuando Satanás le preguntó a Nereo sobre el propósito de su visita, simplemente no pudo comprender por qué Nereo había atacado. Está claro que no se trata de un interlocutor adecuado para negociar. Continuar las negociaciones podría acarrear un sinfín de problemas. Dado que su jefe había hablado, tuvieron que buscar un enfoque diferente e intentar negociar con la otra parte. En realidad, es normal que yo haga algo así. En la línea temporal original, los 5 ancianos y Harald tuvieron una buena conversación. Harald se ofreció voluntariamente a servir al gobierno mundial y muchos soldados gigantes se unieron a la armada. Pero In quería más, lo que rápidamente llevó a Harald al borde del desastre. Aunque la armada todavía cuenta con un buen número de vicealmirantes de gran envergadura, perdió a Harald, un combatiente de primer nivel, lo que supone una enorme pérdida en general. A pesar de haber vivido juntos durante cientos de años, Satanás sentía que Nereo comprendía a In mejor que él mismo. No, eso es imposible. Él no sabía que Yuda existía. Solo vino aquí para obligarnos a hacer concesiones, ¿fue solo una casualidad afortunada? Tras despejar su mente de aquel pensamiento imposible, Satanás volvió a centrar su atención en las negociaciones que tenía delante. Si bien las negociaciones generales han concluido, aún quedan muchos detalles por ultimar. En otras palabras, en este mundo, los fuertes son respetados, y los acuerdos verbales entre los fuertes tienen el efecto más directo. De lo contrario, simplemente revisar el documento llevaría mucho tiempo. Como Estado miembro, devolveremos al reino del Palacio del Dragón el trato que se merece, pero la imagen que el mundo tenga de ustedes es algo que no podemos controlar. Podemos resolver esto nosotros mismos, pero necesito el derecho a participar en la próxima conferencia mundial. Este año, he tenido en cuenta sus sentimientos y solo lancé el ataque después de que los reyes de varios países se hubieran marchado. De lo contrario, este lugar quedará reducido a ruinas ante los ojos de todos los reyes. Las declaraciones y las prácticas no siempre son coherentes. Simplemente les permití hablar y llegar a un acuerdo sobre el resultado final, pero no estipulé el proceso. Esto también significa que puedo aceptar cualquier resultado que tomen las negociaciones. Por lo tanto, los 5 ancianos no tenían intención de interferir demasiado en la isla Gyojin, y a Nereo tampoco le importaban esos asuntos, llegando incluso a modificar algunas de sus declaraciones. La razón por la que retrasó su ataque unos días fue, fundamentalmente, porque temía que los reyes no pudieran resistir las réplicas del ataque, e incluso que los más ancianos pudieran morir repentinamente. Eso se convertiría en un verdadero ataque terrorista a nivel mundial, y sería difícil de controlar. Pero eso no le impide usar ese argumento, ya que Nereus llegó después de la conferencia mundial, lo cual es un hecho inmutable. El derecho a participar en la conferencia mundial puede serle otorgado. El reino de Ryugu originalmente tenía un asiento de este tipo. Satanás logró encontrar algunos acuerdos en el castillo que no se habían roto. Se trataba de contratos firmados hacía más de 100 años, pero en los últimos años, la sede del reino del Palacio del Dragón había sido cedida a otros países. En cuanto a quién dárselo, esencialmente, se trata de un sistema de subastas. Quien pague más oro celestial podrá asistir a la reunión. Pero el rey de un Estado miembro no puede ser un pirata. Si la noticia se difunde, ¿qué pensará el gobierno mundial? Bochuli volvió entonces a abordar cuestiones legales, afirmando que el gobierno mundial es una entidad muy extraña. Se podría decir que se rige por la ley, pero en esencia, su ley le permite a Im hacer lo que quiera. Cuando In no esté presente, este papel será asumido por los 5 ancianos, quienes podrán crear una nueva ley en cualquier momento si fuera necesario. Sin embargo, en ocasiones se puede considerar al gobierno mundial como una organización digna de confianza. A diferencia de los piratas, que suelen ser propensos a la traición, el gobierno mundial sí cumple sus promesas. Por ejemplo, en el caso de Bonney, a pesar de que Barba Negra había prometido no hacerle daño y fue Akainu quien la secuestró, Bonney pudo marcharse ilesa. Dado que estaban negociando con Nereo, era lógico que tuvieran que negociar de una manera que les resultara ventajosa. Así que deberías tomar el trono.
Así que deberías encontrar tu propia razón para retirar la recompensa. Lo que quiero decir es que puedes cambiar al títere. Con tu poder, ¿te resultaría difícil controlar a una persona común y corriente como si fueras un rey? Si hubieran tenido otro rey, al menos podrían comunicarse con Nereo a través de ese mensajero y no tendrían que enfrentarse a él directamente si algo sucedía. En la batalla de hace un momento, murieron incontables veces. Aunque pudiera resucitar, ahora mismo no querría enfrentarme a la otra persona. No es difícil, pero me niego. Yo fui quien vino a negociar, y seguiré siendo quien negocie en el futuro. Es demasiado complicado dejar que otra persona se encargue. Si se puede solucionar, ¿por qué no resolverlo de una vez por todas? ¿Nunca antes habías retirado una recompensa? Dado que el sistema de los 7 señores de la guerra aún no existe, aquellos a quienes se les retira la recompensa son capturados o muertos, por lo que Nereus les ha creado un nuevo problema. Quizás hemos estado sentados demasiado tiempo y necesitamos movernos un poco. Punto, 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 punto. Al ver que Nereus estaba a punto de continuar la lucha, Nasuhura levantó rápidamente la mano para indicar una pausa. Los 5 ancianos conocen a Im hasta cierto punto. Si logran traerlo de vuelta y no consiguen ponerse de acuerdo en algo que Im podría resolver con una sola frase, las consecuencias podrían ser nefastas. ¿Por qué le dices esto de repente? Al fin y al cabo, es una cuestión de apariencias. Ayuda a que no le importaría eso. Accede a su petición, pero no tomes la iniciativa de retirar la recompensa. Simplemente notifica al alto mando de la Marina. Los cazarrecompensas y la gente común son incapaces de hacerle daño, salvando así las apariencias. ¿Y qué hay de la conferencia mundial dentro de 4 años? Ya se lo prometimos. En cuanto aparezca allí, todo quedará al descubierto. En ese momento, Nasuhuro sintió un alivio inexplicable, ya que había sido el único que había logrado resolver el problema del reembolso del oro celestial de 170 años durante las negociaciones. Ahora que Bochuli ha creado este problema, no es solo él quien está en apuros. Está claro que es mejor cometer un error solo o cometerlo junto con otros. De esa forma, incluso si tu jefe te pide cuentas más adelante, alguien compartirá la culpa contigo. Si Satanás no hubiera intervenido personalmente en aquella ocasión, el resultado podría haber sido mejor. Desde otra perspectiva, en realidad tenemos 4 años. Como se mencionó anteriormente, podríamos notificar primero a los superiores y luego cancelar las restricciones después de unos años, cuando el impacto haya disminuido. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo pueden sus logros, que benefician al gobierno mundial, compensar sus acciones pasadas? Claro, pero ¿dónde está el mérito? No creo que trabajara voluntariamente para nosotros. ¿Cuántas personas en este mundo tienen su fuerza? ¿No es Harald también? En ese momento, Harald, que seguía trabajando ilegalmente en el Triángulo de las Bermudas, se estremeció de repente, como si sintiera un frío extraño. Capítulo 117. El día en que se firmaron los tratados desiguales, la inversión de la relación entre enemigo y adversario. Todos los que pasan por la isla Gyojin son piratas. Si le asignamos la tarea de combatir a los piratas en esa zona, podría meterse en problemas. Bueno, dejémoslo así entonces, pero... Nereus, podemos aceptar tus condiciones, pero con la condición de que nos ayudes a filtrar algo en la isla Fishman en el momento oportuno. Pensándolo bien, la isla Gyojin está en una ubicación bastante buena. Es una parada necesaria para piratas y diversos negocios turbios del mundo de Lampa. Anteriormente, al gobierno mundial no le importaba ese bando, pero ahora, siempre que Nereus esté dispuesto a cooperar, el gobierno mundial parece poder controlar fácilmente el punto medio de toda la Grand Line y decidir el destino de algunos piratas. Eso no es problema. Actuaré según la situación. Además, quiero tener derecho a desplegar tropas en el archipiélago Sabaody. ¿Para qué necesitas eso? Esa es la puerta de entrada a la isla Gyojin. Esos piratas siempre tienen que pasar por ahí antes de sumergirse. Mucha gente desconoce por completo lo que ocurre abajo, lo cual siempre me causa problemas. De esta forma, puedo informarles con antelación desde arriba. No te preocupes, mientras la marina no me cause problemas, no los mataré. Eso sí, será mejor que vigiles a tus hombres, de lo contrario, podría haber bajas innecesarias. Esto se debe a su ubicación geográfica. El archipiélago de Sabaody es el asentamiento terrestre más cercano a la isla Fishman, y se puede ver nada más salir a la superficie.
Ni la isla Delta, ni el puerto deportivo Red Arbor de la Armada, ni siquiera el cuartel general de la Armada, están tan cerca de la isla Fishman. Si la isla Fishman quiere desarrollarse, no puede permanecer confinada a este rincón submarino. El archipiélago de Sabaody desempeña un papel vital, similar al de un puerto. En las zonas sin ley puedes hacer lo que quieras, pero no en otras áreas. El archipiélago Sabaody es un archipiélago muy especial. Ni siquiera puede considerarse una isla. No pertenece a ningún Estado miembro, ni está directamente bajo el control de la Armada ni del gobierno mundial. Incluso la Armada y el gobierno mundial solo han establecido puestos de avanzada en ciertas áreas, algunas incluso adyacentes a zonas sin ley. No es imposible que los cedan. No hay problema, esta zona es suficiente. Hay una cosa más. No creo que seas ciego. Tengo un lunariano conmigo, ¿sabes? No hace falta decir nada más, no es una lunariana, simplemente tiene la piel más oscura y el pelo más claro, y resulta que sabe usar el fuego. Lo aclararemos. Esta vez, antes de que Nereo pudiera decir nada, Satanás adivinó el propósito de Nereo. La enorme recompensa de 5.000 millones ha sido eliminada, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener un lunariano? Además, esta persona lunariana se comportó de manera normal y no representó ninguna amenaza para el gobierno mundial. Sin embargo, la caza de lunarias es una práctica común del gobierno mundial, por lo que tuvieron que inventar una excusa diferente como esta. La experiencia previa en negociaciones le ha enseñado a Satanás que lo mejor es no refutar ni proponer ideas nuevas, ya que de lo contrario la otra parte planteará una exigencia aún más problemática. La conversación se prolongó durante un tiempo y, tras alcanzarse diversos acuerdos, las negociaciones finalmente concluyeron, lo que permitió a los 5 ancianos cumplir las instrucciones de Im. Probablemente no tengamos nada más que discutir. Entonces no tiene sentido que te quedes aquí. Es hora de irse. Ni siquiera el rey de un estado miembro debería quedarse aquí mucho tiempo a menos que haya una razón especial. Los 5 ancianos no querían enfrentarse a Nereo, ese tipo tan problemático. En cierto modo, habían firmado hoy varios tratados desiguales. Sin embargo, no carecía de ventajas. Al menos Nereo, ese gran alborotador, estaría tranquilo durante un tiempo. Todavía existen muchas criaturas problemáticas en alta mar, pero al menos las que quedan no son como Nereo, un monstruo con el que es casi imposible lidiar sin hacer concesiones. Las ventajas raciales de las profundidades marinas son realmente difíciles de erradicar. Tras terminar de discutir estos asuntos, decidieron de inmediato despedir a los invitados. ¿Dónde está mi martillo meteórico? Es un artefacto de la isla Gyojin. Solo lo tomé prestado y necesito devolverlo. Vosotros, id y buscad ese texto histórico sobre nuestro rey. Para entonces, los dragones celestiales ordinarios ya habían sido evacuados, y tras el inicio de las negociaciones, Nereus también retiró su río de sangre. Aunque Mer y Geoise estaba impregnada del olor a sangre, aún era posible mantenerse en pie. Algunos agentes y guardias de la CP se acercaron gradualmente, y los 5 ancianos les ordenaron que buscaran el Poneglyph. En el pasado, el gobierno mundial intentó encontrar esta cosa, pero se dice que la reina Lili de Alabasta le tendió una trampa a Im, lo que hizo imposible que el gobierno mundial lo lograra. Si Nereo estuviera estudiando esto, se mostraría muy resistente, pero dado que Nereo claramente lo está usando como un mayal, dejémoslo en paz. ¿No les importaría si fabricáramos algunos martillos de cadena más? Tal vez eso incluso evitaría que otros investigaran este asunto. En ese momento, tanto los agentes de la CP como los guardias de Mer y Geoise comprendieron el significado de las palabras de los 5 ancianos. Independientemente de lo que haya hecho Nereo, el hecho de que los 5 ancianos se dirigieran a él como su majestad el rey, en lugar de como un pecador o un pirata, significa que estas poderosas figuras han llegado a un acuerdo. En ese caso, obedecer es lo correcto. Para trabajar en Mer y Geoise, o bien hay que ser capaz o tener una gran perspicacia. Sin ninguna de las dos, ya serías un cadáver. Pero en este preciso instante, los refuerzos enviados por el cuartel general de la Armada, tras haber recibido el informe de Red Arbor sobre el ataque al Mer y Geoise, también han llegado a la línea roja. El líder del equipo era el propio Kong. La mayor parte de la Armada permanecía en Puerto Rojo, mientras que Kong, el recién nombrado almirante de flota, ya había avanzado. En el instante en que vio el rostro de Nereo, una oleada de ira se apoderó de su corazón.
Salazar tenía cierta reputación en la marina y era un superior extremadamente serio para Kong. Al ver que Nereo todavía se atrevía a venir hasta allí, e incluso se le aparecía a plena luz del día, Kong decidió actuar de inmediato. Durante el día, Mer y Geoi se fue asediada intensamente, y en opinión de Kong, esta era una de las mejores oportunidades para capturar a Nereus. Nereo. Maldito seas, ¿cómo te atreves a mostrar tu cara aquí? Auge. Varias grietas aparecieron en la tierra roja bajo sus pies, y su repentino ataque incluso provocó una serie de explosiones sónicas. En ese instante, toda el aura dominante de Kong se concentró en su puño, y lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas, abandonando toda defensa. Desde la perspectiva de Kong, Nereus ni esquivó ni se defendió, e incluso lo saludó con una sonrisa. En un instante, el corazón de Kong se llenó casi por completo de ira. Sea como sea, esto es increíblemente arrogante. Pero al momento siguiente, detener. Un grito furioso provino de un lado, y entonces Kong vio que Nassau, uno de los 5 ancianos que originalmente era poderoso y poderoso, se interpuso repentinamente frente a Nereus, como para bloquear su ataque. Capítulo 118. Deberías agradecerme como es debido por haberme convertido en almirante de flota. Kong se sintió muy perdido en ese momento. No podía comprender por qué un hombre que se encontraba en la cúspide del poder mundial, la máxima autoridad del gobierno mundial, se interpondría en su camino para proteger a un pirata notorio. Pero en ese momento, Nasuhiro ya había blandido su arma contra él, aunque no desenvainó la hoja, solo usó la vaina para bloquear. Pero esa acción ya demostraba que Nasuhiro hablaba en serio. ¿Y qué hay de la energía del aire? En ese momento, solo pudo contener sus fuerzas, pero se trataba de un ataque con toda su fuerza, perpetrado con ira, por lo que contener sus fuerzas no fue tan fácil. Pero atacar a los 5 ancianos es un acto sumamente irrespetuoso. Kong no era como Garp, que se atrevía a actuar temerariamente y atacar directamente a los 5 ancianos. Retiró su poder a la fuerza, cambió la dirección de su ataque y lo desvió bruscamente, provocando que la energía dentro de su cuerpo se volviera caótica. No es una buena sensación que interrumpan a la fuerza la frecuencia de tus ataques, especialmente cuando hay gente alrededor burlándose de ti. No te emociones tanto, alguacil Kong. Tienes que agradecerme tu ascenso a alguacil. Al fin y al cabo, si no me hubiera encargado de ese tipo, no te habrían ascendido tan rápido. Tú. Al oír las palabras de Nereo, Kong casi tosió sangre, pero lo que más le costaba entender era por qué Nereo era tan intrépido. Aunque sea fuerte, aunque ya haya estado aquí antes, no puede ser tan arrogante a plena luz del día. Finalmente, el hecho de que los 5 ancianos estuvieran de su lado privó por completo a Kong de su capacidad de pensar. Nasu Shourosei, ¿por qué? Kong, ¿tenemos que explicarte lo que hacemos? Nasuhiro no ofreció ninguna explicación a la pregunta de Sora. Estaban dispuestos a hablar con Nereo debido a las órdenes de Im. Pero Kong es el almirante de la flota de la armada. A ojos de los 5 ancianos, toda la armada no es más que un perro adiestrado por el gobierno mundial. Cuando el amo le ordena al perro que cace una presa, ¿por qué tiene que explicarle el motivo? Que luchen entre sí no sería un problema grave, pero si Kong también muere a manos de Nereus, la pérdida de 2 almirantes en la armada sería un acontecimiento significativo. En comparación con todo eso, el verdadero problema es dejar que Kong siga luchando y provocando réplicas que podrían perturbar a Im. Nasuro estaba seguro de que Nereo jamás consideraría tal cosa, después de todo, él no conocía a Im. Si se queda ahí parado y se deja matar de la nada, y eso afecta a Mer y Geoise, entonces habrá grandes problemas. Nereo, es hora de que te vayas. Hay que comunicar los detalles. Llevará algún tiempo. Como acordamos anteriormente, todo se implementará gradualmente durante los próximos 4 años. Su continua presencia aquí solo creará problemas innecesarios. Es cierto. Ya hemos tenido suficiente de las actividades de hoy. No quiero seguir peleando contigo, pero creo que nos volveremos a ver pronto. Nereo pronunció estas últimas palabras al cielo, luego tomó el poneglyph que aún estaba encadenado a él, extendió sus alas y se marchó. Que la marina regrese. Mer y Geoise no los necesita. En cuanto a Kong, ven conmigo. Nasuhiro dio sus órdenes y luego condujo a Sora a la mitad restante del castillo. Mer y Geoise dispone de un suministro de materiales relativamente abundante.
Los 5 ancianos ya han activado la sala de conferencias de reserva y han sustituido los sofás por unos nuevos. San Nasuro, ¿por qué dejaste escapar a Nereo? ¿Por qué detuviste mi ataque? Cuida tu actitud. ¿Nos estás poniendo en duda? ¿Crees que con tu fuerza puedes hacerle frente a Nereus? No, no me refería a eso, pero... Sin peros, tenemos que informarles del resultado. Tras considerarlo detenidamente, hemos llegado a un acuerdo con ese tal Nereo. Reconocemos su título de rey del reino de Ryugu, le concedemos el derecho a asistir a la conferencia mundial y revocaremos las recompensas ofrecidas contra él y otras personas relacionadas. La actitud de los 5 ancianos no era precisamente amistosa. Solo podían tratar a In con el máximo respeto. No eran rival para Nereo, y sus superiores dieron órdenes repentinamente, así que solo pudieron negociar a regañadientes. Pero los 5 ancianos no fueron tan indulgentes con Kon. ¿Qué? ¿Y qué hay del mariscal Salazar? No deberíamos vengarlo. Está muerto. El gobierno mundial no pagará un precio mayor por una persona muerta que ya no tiene valor. Nasuhiro ha dejado clara su postura. Pero esto es inaceptable para Kon. ¿Qué clase de disparate es este? ¿Cuántos marines mató ese tipo? Y encima acepta esto. ¿Dónde está ahora la dignidad de la marina? ¿Cómo se supone que voy a explicarles esto a los demás soldados cuando vuelva? Desde que asumió el cargo de almirante de flota, el deseo de venganza de Salazar dentro de la marina nunca ha desaparecido. Incluso Sora solo usó la excusa de que se acercaba la conferencia mundial y que el asunto debía posponerse temporalmente para apaciguar a los soldados. Pero los 5 ancianos le habían dejado claro que la venganza era imposible. Kon. ¿Has olvidado lo que aprendiste cuando eras recluta? Los pensamientos personales solo obstaculizan la voluntad del ejército. Como oficial naval, solo debes concentrarte en ejecutar las órdenes. Puede que seas un almirante de flota, pero para nosotros no eres más que un soldado. Bochuli procedió entonces a recalcarle los principios básicos de su armada, un recuerdo lejano para la Fuerza Aérea. Desde que ascendió a general de alto rango, no había oído hablar de estas normas que restringían a los soldados rasos, y nunca esperó que se hiciera hincapié en ellas en este contexto. Además, ¿acaso la situación actual no es consecuencia de la incompetencia de su armada? Si vuestra armada hubiera capturado a Nereo antes y lo hubiera neutralizado cuando aún era muy débil, las cosas no habrían terminado así. ¿Cuántas operaciones, grandes y pequeñas, han emprendido en los últimos 10 años? No han logrado nada. Incluso con Rox, fue necesaria la intervención del gobierno mundial para finalmente eliminarlo. ¿Pero qué pasa con Nereo? ¿Cuántas bajas más sufrirás si sigues atacándolo? Maz y Pit intercambiaron palabras y, finalmente, culparon a la Marina, argumentando que la incompetencia de la Marina era la causa de la situación actual. Además, cuanto más lo pensaban, más lógico les parecía. Si hubieran matado a Nereo antes, nada de esto habría ocurrido. Kong se quedó sin palabras. No sabía cómo refutar aquello. Era evidente que primero se lanzaba la flecha y luego se dibujaba el blanco. La otra parte ya había madurado y solo ahora decía esas cosas. Quería preguntar si Nereo seguiría siendo un criminal buscado si el gobierno mundial aboliera realmente la trata de esclavos. Sin embargo, no podía decirlo en voz alta, ya que solo los superiores se lavan las manos. Los subordinados no pueden culpar a sus superiores. Kong, mira el lado positivo. También estamos pensando en el futuro de la armada. De esta manera, ya no tendrás que luchar contra Nereus. Ese loco nunca se contiene cuando se enfrenta a la marina, ¿verdad? Capítulo 119. Sobre el autocultivo de la autohipnosis y el desplazamiento de la culpa. Incluso después de una paliza, hay que dar una recompensa. Los otros 4 estaban regañando al enemigo, así que Satanás, naturalmente, pudo apaciguarlos. Según Satanás, el hecho de que ya no tengan que luchar contra Nereo es algo estupendo para la marina. Además, no hemos concedido inmunidad extrajudicial a toda la isla Fishman. Si alguien se mete en problemas en el futuro, la marina aún puede tomar medidas. En pocas palabras, esto también forma parte del acuerdo. Para evitar que la situación se descontrole, Nereus no intervendrá, el gobierno mundial tampoco, y los almirantes de la armada y de la flota tampoco se involucrarán. Al centrar el conflicto en personal de menor rango y mantenerlo dentro de ciertos límites, se logra un efecto similar al de la guerra por delegación.
Pero ¿qué pasa con la reputación de la Marina, la actitud de los demás soldados? ¿Cómo se supone que les voy a explicar esto cuando regrese? Eso es algo que debes considerar, no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, Kong, tienes un error cognitivo. Satanás hizo una pausa, y su mirada se dirigió solemnemente al cielo. Tu supuesta cara no vale nada para nosotros, ¿entiendes? Vuelve y asegúrate de que el asunto se comunique correctamente. No quiero que la Marina tenga otro conflicto con ese tipo por razones absurdas. Sí, lo entiendo. Tras un largo silencio, Kong se levantó y se marchó de casa de Mary Geoise, pero antes de que pudiera siquiera cruzar la puerta, Matt lo llamó. Los ingenieros de la Armada son bastante buenos. Que vuelvan. El Mary Geoise necesita reparaciones. Punto. Kong aceptó el asunto y se marchó en silencio, mientras que los 5 ancianos parecían estar de acuerdo en cierto punto de vista. Es toda la incompetencia de la Marina la que ha provocado esta situación. Es casi como si se estuvieran hipnotizando a sí mismos. Piénsalo bien, ¿acaso ese tipo no vino a nosotros a llegar a un acuerdo por iniciativa propia? ¿A esto le llamas compromiso? Bochuli señaló a su alrededor, observando que ni siquiera el conflicto entre Lox y Aldenmer y Geoise había devastado el terreno de esa manera. Su pelea en aquella ocasión podría describirse como un malentendido, y rápidamente se intensificó. La última vez que Mer y Geoise sufrió daños importantes en combate fue cuando Emmet, el robot, se subió hasta allí. Por lo tanto, le resultaba difícil comprender cómo Satanás pudo haber dicho eso. Al fin y al cabo, su objetivo es llegar a un acuerdo con nosotros, así que ¿cómo no considerar esto una forma de compromiso? Creo que fuimos nosotros quienes cedimos. Ese tipo y fue él quien nos obligó. Es que despertó el interés de Yura. Simplemente seguimos órdenes. ¿O prefieres la coerción a su compromiso voluntario? Los otros 4 ancianos permanecieron en silencio, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. La versión de Satanás sonaba mejor, y en ese caso, modificar ligeramente el proceso no sería descabellado. Hablando de eso, la Marina ha olvidado cuántas personas murieron en la operación contra Nereus, y todavía piensan en usar ese método para vengarse. Nuestras órdenes han sido entregadas y la Armada no nos desobedecerá. Hablando de eso, Zephyr ya se había enfrentado a Nereus antes, ¿verdad? Con sus habilidades, ¿cómo logró escapar ileso con sus soldados? La razón de Céfiro era que Nereo tenía cosas que hacer y no quería luchar contra él, pero tras examinar más de cerca la situación actual, los 5 ancianos sintieron de repente que algo andaba mal. Zephyr es, en efecto, el almirante más joven, pero no llegó a serlo por haber superado la fuerza de combate propia de un almirante a una edad temprana. A esa edad, habiendo acumulado suficientes méritos militares y alcanzado el nivel mínimo para ser almirante, y teniendo la Marina una vacante para dicho puesto, Zephyr, naturalmente, se convirtió en almirante. Es comprensible que alguien con tanta fuerza pudiera protegerse a sí mismo, pero resulta un tanto irrazonable que pudiera proteger a todos los soldados. Normalmente, algunos de los soldados rasos y Zephyr deberían morir. ¿Quién sabe? Quizás ese tipo esté de buen humor y no tenga nada que hacer ahora mismo, así que ignoremos a la Marina. Es cierto. Pensemos en cómo reconstruir Mary Geoise. ¿Debería ser exactamente igual o deberíamos cambiar el estilo? Aunque presentían que algo andaba mal, los 5 ancianos no le dieron mayor importancia y continuaron practicando su filosofía de abordar los problemas solo después de que ocurrieran. Por otro lado, Sora desconocía lo que los 5 ancianos dijeron después de que él se marchara. Dejó Mary Geoise con el corazón apesadumbrado, y de camino de vuelta a Marineford no dijo ni una palabra, salvo las palabras retrocedan. La Marina solo tenía que obedecer esta orden, que fue ampliamente difundida en los campos de reclutamiento, y ningún soldado la cuestionó. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Marina que alcanzaron rango hicieron caso omiso de esta orden. Notifiquen a todos los tenientes generales que se encuentran actualmente en el cuartel general que se reúnan en la sala de conferencias principal dentro de 1 hora. Que Sengoku, Zephyr, y Garpitsuru vengan primero a mi oficina. Tras pasar medio día sentado en su escritorio, Kon finalmente transmitió sus órdenes. Las órdenes de los 5 ancianos eran directas y no tenían en cuenta ningún factor, pero Kon no podía hacer eso. Si pueden aceptar la muerte de un mariscal, ¿a quién le importaría su propia vida o muerte?
Como soldado raso, ¿acaso me usarían como carne de cañón y me arrojarían al campo de batalla donde la muerte no tendría sentido? Deben considerarse todos estos posibles escenarios. Dado que la conferencia mundial acababa de terminar, la mayoría de los oficiales superiores de la Armada aún se encontraban en el cuartel general, y no habían partido todavía en otras misiones, lo que facilitó mucho la celebración de la reunión. Poco después, los 4 hombres que habían sido citados llegaron a la oficina del alguacil. Solo, Carl vestía un chaleco tropical y chanclas, sostenía una galleta de arroz en la mano izquierda y una tetera en la derecha, con aspecto de que se iba de vacaciones. Cefa tenía un cigarro en la boca, su barba incipiente parecía no haber sido arreglada en mucho tiempo, y tenía ojeras, como si no hubiera dormido durante un buen rato. El señor de los estados combatientes parecía exhausto y con dolor de cabeza, frotándose las sienes de vez en cuando. Solo la grulla parecía una persona normal. ¿Qué está pasando aquí? Este es su equipo principal, el de más alto nivel en la marina, y ahora parece estar plagado de problemas. Estaba a punto de irme de vacaciones cuando me llamaste. Garp sigue comportándose como un canalla. Se ha vuelto así desde que terminó Go Valley. Antes se enfurecía, pero hoy parece indiferente. Al elaborar nuestros planes de marcha futuros, nos hemos basado en algunos ejemplos del pasado, y últimamente no he pegado ojo. El razonamiento de Cefa parecía razonable, pero Com sentía que algo no cuadraba. Sus razones han provocado que todas las demás obligaciones militares recaigan sobre mis hombros. El último Sengoku miró a Cepid y Garp con resentimiento, e incluso dirigió una mirada a Sora. Por alguna razón, sentía que ahora era responsable de 4 personas. Eso no es importante. Los he convocado a todos aquí porque hay algo muy importante. Sobre Mary Geoise, ese vampiro y los 5 ancianos llegaron a un acuerdo. Capítulo 120. Harald. ¿Y yo? En otras palabras, a partir de ahora, el gobierno mundial ya no lo define como un pirata, sino como el rey de un Estado miembro. Dejando de lado las acciones dirigidas, incluso tenemos que cooperar con sus acciones. Con resumió brevemente las decisiones tomadas anteriormente con respecto a Mer y Geoise. Si bien los 5 ancianos habían llegado a una serie de acuerdos con Nereus, aún quedaban muchas cosas por implementar. Hay algunas cosas que ni siquiera los 5 ancianos han decidido oficialmente, por lo que la información que se conoce es solo una parte de la historia. Pero incluso esta parte ya es bastante problemática. El asunto del mariscal Salazar también ha sido archivado por el gobierno mundial. La Armada en su conjunto está subordinada al gobierno mundial, pero también goza de cierto grado de independencia. Cualquiera que pueda ascender a almirante de flota debe demostrar una gran lealtad al gobierno mundial. Sin embargo, siguen siendo los máximos representantes de la Marina y deben considerar los asuntos navales y obedecer al gobierno mundial. Esto no significa que no tengan ideas propias. Sin embargo, las reacciones de los subordinados no fueron exactamente las que Com esperaba. En ese momento, no había ninguna muestra de indignación en su oficina. Tsuru, Zephyr, Sengoku y Garp permanecieron notablemente tranquilos. Esto superó las expectativas de Com. Era normal que estuviera tan tranquila. Aunque también luchaba en el frente, seguía siendo oficial de Estado Mayor. Según la situación actual, pronto sería ascendida a jefa de Estado Mayor. Es comprensible que Zephyr y Sengoku no se alteraran, pero dada la personalidad de Garp. Aunque el comportamiento anterior de Garp había sido algo extraño, Sora sentía que su actitud no debería haber sido tan indiferente después de escuchar esta noticia. ¿Acaso esto no es normal? ¿Le importa al gobierno mundial la vida de los miembros de la Armada? Soldados o almirantes, mientras les convenga, pueden abandonarlos a todos. Si Nero declarara su intención de unirse a la Armada, quizás esos 5 ancianos le ofrecerían directamente el puesto de almirante de flota. Garp. No digas esas cosas en un momento como este. No olvides que tú también eres un marine. Al ver que Garp estaba a punto de decir algo extraño otra vez, Sengoku intervino y lo detuvo, o mejor dicho, le preocupaba que Garp dijera algo que sería difícil de manejar. Ya lo sé, ¿acaso la misión de la Armada no es obedecer las órdenes del gobierno mundial? Entonces, ¿por qué no obedecer? Además, evitaría que los soldados tuvieran que enfrentarse a ese loco y reduciría las bajas innecesarias. Estallido. Dejen de discutir, ustedes dos. La orden del gobierno mundial ya está emitida.
Los he llamado no para que averigüen cómo refutar esta orden, sino para que averigüen cómo comunicarla a todo el ejército. Sora golpeó la mesa que tenía delante, impidiendo que Sengoku y Garp discutieran, y entonces formuló la pregunta crucial. ¿Es tan complicado? Simplemente transmitan el mensaje original, diciendo que es una orden del gobierno mundial, ¿no es suficiente? Deberías entender lo que me preocupa. Es solo la reacción de los soldados, pero Mariscal, le está dando demasiadas vueltas. Los soldados rasos no se fijarán mucho en este tipo de cosas. Probablemente ni siquiera sepan cómo es usted. La mayoría de los oficiales de rango general comprenden la situación del gobierno mundial y saben que son sus órdenes, así que no harán muchas preguntas. Incluso si surge algún problema, dirán que es consecuencia de las órdenes del gobierno mundial y que no tiene nada que ver con nosotros. General Kong, usted encuentra las cosas difíciles porque les da demasiadas vueltas. La postura de Garp y Tsuru se centra principalmente en la Marina, mientras que Sora considera simultáneamente tanto la Marina como el gobierno mundial. Sabiendo que el gobierno mundial había tomado una decisión que podría desalentar a algunos miembros de la Armada, esperaba encontrar otras maneras de asegurar que este personal naval permaneciera absolutamente leal al gobierno mundial, y no solo a la Armada. Por eso a Sora le resulta difícil, pero Tsuru no opina lo mismo. Tal como dijo Garp, esto puede reducir las bajas futuras. Cualquier problema puede ser comunicado directamente al gobierno mundial, sin afectar en absoluto los asuntos internos de la Marina. Efectivamente, así es. La Marina no es una organización improvisada creada hace tan solo unos años. A lo largo de los siglos, ha desarrollado un alto grado de obediencia al gobierno mundial. Por lo tanto, aunque los soldados que participaron en el incidente de Gobayei sentían que lo que estaban haciendo estaba mal, muy pocos de ellos se opusieron a las órdenes de sus superiores. Tras la publicación de esta noticia, la mayoría de la gente no reaccionó mucho. Solo unos pocos camaradas o familiares que murieron a manos de Nereo se indignaron por esto, pero lo dejaron pasar con la excusa de que era una orden del gobierno mundial y no podíamos hacer nada al respecto. Pocas de estas personas tienen la oportunidad de conocer a los 5 ancianos. A lo sumo, sus superiores directos escuchan más quejas sobre ellos. La noticia de que el reino del Palacio del Dragón se había convertido en un Estado miembro, o mejor dicho, que había recuperado los derechos correspondientes de un Estado miembro, fue publicada oficialmente en el periódico. Debido a errores cometidos por algunos miembros del personal del gobierno mundial y antiguos integrantes de la familia real del reino Ryū, surgió un malentendido entre el reino Ryū y el gobierno mundial. Tras negociaciones amistosas, el malentendido se ha resuelto. El gobierno mundial declara solemnemente que el derecho internacional no apoya la existencia de la esclavitud, y que cualquier acto de captura o venta de ciudadanos de los Estados miembros es ilegal. Debido a un desastre geológico incontrolable, un meteorito cayó sobre Mary Geoise tras la conclusión de la conferencia mundial, afortunadamente sin causar víctimas graves. Con la publicación del periódico, se difundió por todo el mundo una gran cantidad de noticias sobre el reino del Palacio del Dragón. Esto ocurría con más frecuencia que en los últimos 100 años. Incluso hizo que algunas personas de todo el mundo aprendieran algo por primera vez. ¿Existen realmente reinos en las profundidades marinas? ¿De verdad existen las sirenas? Me encantaría ver una. ¿Con qué sueñas? Es un país en la Grand Line. Si no le tienes miedo a la muerte, compra un billete para ir allí. Mucha gente vio el periódico, pero a pocos les importó él. Si alguien estaba realmente confundido, era Harald. En el Triángulo de las Bermudas, Harald, como siempre, destruyó un barco pirata en medio de la espesa niebla y recogió un periódico que había caído al suelo. Para Harald, los periódicos humanos eran como cómics, pero aún así los leía con atención, queriendo comprender lo que sucedía en el mundo. Sin embargo, por un momento no reconoció algunas de las palabras que aparecían en él. Nereo, Su Majestad. Entrecerró los ojos, examinando con atención las filas de caracteres pequeños. Sin excepción, estos títulos indicaban que el gobierno mundial no solo quería cambiar su actitud hacia el reino Ryū, sino que también aceptaba a Nereus como su rey. ¿Lo hizo? Harald y Nereo no eran precisamente amigos íntimos, pero sí conocidos. Harald no tenía ninguna opinión sobre lo que Nereo había hecho. De hecho, sentía cierta satisfacción. Si la isla Gyojin puede hacerlo, entonces el Baz tampoco debería tener ningún problema. Pero entonces pensé,
Entonces, ¿qué soy?